En el infierno, Bardock estaría disfrutando su estadía. Llevaría más de 37 años viviendo en aquel lugar luego de la destrucción del planeta Vegeta, pero tanto él como todos los Saiyajins que habrían muerto aquel día, todos se habrían terminado de instalar cómodamente. El gran Enma Osama habría visto el potencial de aquella especie que habría acabado en el infierno. Por ello, luego de varios años en los que los Saiyajins causarían bastantes problemas en el infierno, el gran Enma tendría una idea. Ahora los Saiyajins trabajarían junto a los Ocros, vigilando y controlando a los guerreros poderosos que cayeran en las tierras infernales. Por supuesto, esto les brindaría una hermosa venganza cuando Freezer caería derrotado por Goku en Namek, aprovechando para llevarlos al peor lugar del infierno de la Tierra. Un lugar lleno de osos de peluche y fiestas de té, donde el malvado emperador no tendría forma de escapar. Los Saiyajin se habrían convertido en grandes trabajadores para el infierno, poderosos y capaces de controlar las revueltas de las almas malvadas que terminarían allí por sus acciones. Pero pronto llegaría a ellos un nuevo desafío, pues el antiguo Dr. Gero y el androide Cell se habrían ocultado en las montañas del infierno, trabajando para perfeccionar el cuerpo de Cell, utilizando todos los conocimientos que el propio Dr. Gero habría adquirido en esta nueva tierra. Los Saiyajin habrían estado buscando al Dr. Gero en el infierno durante meses, pero finalmente cuando lograrían encontrarlo ya sería tarde. Cell se habría perfeccionado a un nivel sin precedentes, mucho más poderoso de lo que habría sido en el pasado. Los Saiyajin habrían sido prácticamente aniquilados. La gran mayoría de su población volvería a ser eliminada por Cell, quedando unos pocos afortunados. Bardock se levantaría con dificultad, mirando con rabia los cielos del infierno. Vería claramente cómo Cell y el Dr. Gero abrirían un portal que finalmente les permitiría escapar del infierno. ¡Oh, ¡maldito!, diría Bardock, furioso por su derrota. Krillin estaría en mitad de su turno, recorriendo la ciudad en su motocicleta con tranquilidad. Estaría contento, condecorado como el mejor policía de toda la ciudad, con una hermosa esposa y una bella hija en casa. «Krillin, ¿me escuchas?», diría un oficial desde la radio. «Aquí Krillin». «¿Qué ocurre?», preguntaría Krillin. «Necesito que vayas a un bloque de departamentos en el centro. Paso la ubicación a tu teléfono celular». Una señora informó que escuchó ruidos raros en el departamento de su vecino. Diría el oficial desde el otro lado del comunicador. «No hay problema, me encargo», diría Krillin con una sonrisa, acelerando y dirigiéndose hacia la ubicación que marcaría su celular. «Te envío el informe», diría el oficial. Krillin llegaría rápidamente al edificio, bajaría de su motocicleta y entraría en el edificio. Veamos, departamento 7, piso 6, diría Krillin leyendo el informe en su celular. Llegaría rápidamente al departamento correcto, tocando la puerta. «Hola, policía», diría Krillin, pero no habría respuesta. Krillin volvería a tocar la puerta. «¡Ay, policía!», diría Krillin golpeando la puerta con cada vez más fuerza. Sin embargo, nadie respondería. Ya preocupado, Krillin tomaría el picaporte y, haciendo uso de su fuerza sobrehumana, forzaría fácilmente la puerta, rompiendo la cerradura y entrando al departamento. «¡Policía!», volvería a decir Krillin, pero nadie respondería. Krillin cerraría los ojos y se concentraría, intentando rastrear algún ki, pero no lograría encontrar nada. No sentiría ninguna presencia. «Ay, esto me huele mal», diría Krillin avanzando lentamente por el pasillo del departamento, hasta que finalmente lograría llegar a la sala de estar. No vería a nadie, pero para su horror rápidamente vería en el suelo una imagen familiar. Vería ropas de mujer junto a las de un niño, totalmente abandonadas en el suelo. Podría recordar muy bien la última vez que habría visto aquella imagen. «Ay, ¿qué es esto?», diría Krillin con horror. «Pasó mucho tiempo, Krillin», diría Cell parado justo detrás de Krillin. Krillin voltearía muy lentamente, encontrándose cara a cara con aquel terrorífico enemigo. «Cell», diría Krillin, completamente aterrado por la presencia del androide. «Vaya, me alegra ver que me recuerdas, aunque no será por mucho», diría Cell, que con un rápido movimiento de su aguijón atacaría a Krillin. Las ropas de policía de Krillin caerían sin cuerpo en el suelo, y con una sonrisa en su rostro, Cell miraría por la ventana. «No tiene mucho sentido que los absorbas, ya eres casi invencible», diría el Dr. Gero, saliendo de entre las sombras. «Es divertido ver esa expresión en sus rostros. Además, comer es una sensación muy agradable», diría Cell con maldad, y el Dr. Gero sonreiría. «Ya veo. ¿Te parece si seguimos con el plan?», diría el Dr. Gero. «Claro. Número 18 no está lejos.
Puedo sentir su presencia. Diría Cell con una sonrisa. Pero ellos no sienten las nuestras. Diría el Dr. Gero con una malévola sonrisa. En el otro mundo, Emma-Dayo-sama estaría en su escritorio, reunido con Bardock. ¿Cómo es posible que haya escapado? Ningún alma puede escapar del infierno. Gritaría Enma con furia. Eso creíamos. No sé qué habrá hecho el Dr. Gero, pero ahora tanto él como Cell están en el mundo de los vivos. Diría Bardock. Enma se pondría a pensar. Maldita sea, tendré que informar a Goku sobre esto. Diría Enma. Al escuchar el nombre de su hijo, Bardock miraría a Enma con interés. Oiga, Emma-Dayo-sama. Diría Bardock con simpleza. ¿Qué quieres, Bardock? Le respondería de mala manera Enma. ¿Por qué no me envía a la Tierra para solucionar esto? Como hizo con Vegeta cuando Majin Buu atacó. Diría Bardock. Enma lo miraría confundido. ¿Quieres que te envíe a la Tierra? De ninguna manera. Estás en el infierno por una buena razón. Diría Enma. Le he servido para mantener el infierno estable por más de 30 años. Además, puedo entregar información sobre el poder actual de Cell a Kakaroto y a los demás guerreros de la Tierra para poder enfrentarlo. Diría Bardock. Sí, entiendo eso, pero podría pasar yo mismo esa información. Diría Enma. Bardock le sonreiría con arrogancia. No será lo mismo si el que entrega esta información no es alguien versado en las artes marciales. Sin ofender. Diría Bardock. ¿Qué has dicho, Bardock? Diría Enma, levantándose de su escritorio y haciendo temblar su oficina. Lo que escuchaste. Puedo serte más útil si me envías a la Tierra para ayudar con este problema. Diría Bardock con una sonrisa. Enma lo miraría con rabia. Detestaría la actitud de los Saiyajin, pero pronto su expresión cambiaría al ver algo en los ojos de Bardock. Una extraña intención. Enma le sonreiría. Entonces, ¿quieres ver a tu hijo, verdad? Preguntaría Enma con una sonrisa, haciendo que la expresión arrogante de Bardock se esfumara por una de enfado. En la Tierra, la ciudad entera habría sido arrasada por una gigantesca explosión. Todo se habría convertido en ruinas. Algo habría devastado toda la región. ¿Quién podría haber causado todo esto? Diría Piccolo, mirando todo a su alrededor, parado desde lo alto de uno de los pocos edificios que quedarían en pie. Piccolo, diría Goku llegando junto a Gohan y Vegeta. Llegaron. Diría Piccolo, mirando las ruinas y a las fuerzas del ejército que estarían buscando supervivientes. ¿Qué pudo causar algo como esto? Preguntaría Gohan. No lo sé, pero... ¿se han dado cuenta? Preguntaría Piccolo. ¿Te refieres al ki de Krillin? Sí, diría Goku con dolor. Desde hacía varias horas que habría dejado de sentir su ki. Pero eso no es esto. Hay algo peor. Diría Piccolo. Busqué en la casa de Krillin. 18 y Maron tampoco sobrevivieron. Diría Piccolo, cerrando los ojos con tristeza. ¿Qué? Dirían todos a la vez. ¿Estás seguro? Preguntaría Vegeta. No hay duda de eso. Quien sea que haya hecho algo como esto, quería enviarnos un mensaje a nosotros. Diría Piccolo. Deberíamos avisar a Ten Shinhan y al resto. Diría Gohan. Sería una buena idea, sea quien sea el villano que esté detrás de esto. Debe ser fuerte. No sentí ninguna presencia poderosa hasta la explosión. Diría Vegeta. ¡Goku! ¡Muchachos! Diría una voz que los cuatro escucharían. ¿Y esa voz? Diría Piccolo. Goku la reconocía fácilmente. ¿Emma-Dayo-sama? ¿Es usted? Preguntaría Goku. Así es. Me alegra ver que al menos los más fuertes de la Tierra se reunieron. Tengo que darles una información muy importante. El que hizo ese desastre en la Tierra es un prisionero que recientemente escapó del infierno. Diría Enma. ¿Qué dices? ¿Del infierno? Diría Vegeta. Así es. Creo que ustedes lo conocen como Cell. Diría Enma. Al escuchar aquel nombre todos se impresionarían. ¿Cell? ¿Dijiste Cell? Preguntaría Goku. Así es. Parece que tanto él como el Dr. Gero escaparon del infierno. Mis Saiyajin intentaron frenarlo, pero no fue suficiente. Diría Enma. Vegeta se mostraría curioso. ¿Tus Saiyajin? Preguntaría Vegeta. Es un poco largo de explicar. Solamente quería decirles que envié a alguien para ayudarlos. Fue uno de los guerreros Saiyajin que peleó contra Cell y sobrevivió. Les dará toda la información que necesitan para enfrentarlo. Diría Enma. ¿Y quién es Enma? Preguntaría Goku. Puedes preguntármelo tú mismo. Diría Bardock, llegando al lugar con una aureola sobre su cabeza. Todos inmediatamente se sorprenderían al verlo. Al ver una figura prácticamente igual a Goku. Es un gusto verte, Kakaroto. ¿O prefieres, Goku? Preguntaría Bardock con una sonrisa amable al ver a su hijo luego de tantos años. Goku se quedaría con su vista fija en el Saiyajin que había aparecido. Todos lo mirarían curiosos. Sería exactamente igual a Goku, casi sin diferencias. Hola,
Es un gusto verte, Goku. Diría Bardock, caminando hacia Goku. Bardock, por favor, compórtate. Diría Uranai Baba, apareciendo junto al Saiyajin. ¿Uranai Baba? ¿Qué hace aquí? Preguntaría Goku. ¿Eh? Pues si yo no estoy aquí, no podría traer a tu padre de regreso del otro mundo. Diría Uranai, sorprendiendo a todos los presentes. ¿Qué? Sería lo único que lograría balbucear Goku. Diría Piccolo sudando. ¿Padre? Diría Gohan. Diría Vegeta. Bardock sonreiría y levantaría la mano. Hola, soy Bardock. Diría Bardock, haciendo que Goku cayera al suelo del asombro. ¡Ay! Gritaría Goku cayendo al suelo, haciendo que Bardock lo mirara confundido, sudando. ¡Eres! Intentaría decir Goku, pero no podría terminar de articular su pregunta. ¿Esto es en serio, Uranai Baba? Preguntaría Goku, levantándose, mirando fijamente a Uranai. Pues claro, muchacho estúpido. El propio Enma me pidió que lo trajera. Diría Uranai con enfado. Soy de los pocos que quedaron en condiciones de pelear lugar de frente a Cell. Vine a ayudarlos para encontrarlo a él y al Dr. Gero. Diría Bardock con una sonrisa. ¡Un segundo! Diría Vegeta gritando y encarando a Bardock. ¿Qué rayos significa todo esto? ¿Cómo que los Saiyajins trabajan para Enma? Cuando estuve en el infierno no vi nada de eso. Diría Vegeta con rabia. Enma nos reclutó para mantener el control del infierno. Al parecer los guerreros poderosos que han terminado ahí han aumentado con los últimos años. Y necesitaba una fuerza que le diera una ayuda a los ogros. Fue algo muy reciente. Es normal que no lo haya visto en su corta estadía en el infierno, príncipe Vegeta. Le diría con respeto a Bardock. Por cierto, príncipe, espero que mi hijo Raditz haya sido un buen asistente. Le manda saludos. Diría Bardock con una sonrisa. Tanto Goku como Vegeta se sorprenderían al escuchar nuevamente el nombre del Saiyajin, del primer enemigo extraterrestre que habrían tenido. ¿Raditz? Preguntaría Vegeta, sorprendido. Bardock asentiría. Fue un buen compañero. Diría Vegeta, impulsado por sus modales de realeza y recordando lo fiel que siempre habría sido Raditz con él y lo mal que le habría pagado. Bardock se fijaría en Goku, quien tragaría saliva. Bardock caminaría hacia Goku con una sonrisa y lo miraría de arriba a abajo. Has crecido mucho. He visto cada una de tus batallas desde el infierno. Diría Bardock con una sonrisa. Goku intentaría responder, pero no sabría realmente qué decir. Y no te preocupes por tu amigo Krillin o por los terrícolas. Todos están con Enma. Y cuando solucionemos esto, podrán usar las esferas del dragón para revivirlos, ¿verdad? Preguntaría Bardock. Es verdad, pero primero hay que encontrar a Cell y detenerlo. Diría Piccolo. A todo esto, te mandó Enma para ayudarnos. ¿Por cuánto tiempo? Preguntaría Vegeta. Bardock los miraría seriamente. Tengo solamente un día para ayudarlos, así que lo mejor sería apresurarnos. Deberían reunir al resto de los guerreros de la Tierra para buscar a Cell. Diría Bardock. De todas formas, como son androides, no podemos sentir su ki, así que lo tendremos difícil. Diría Gohan. Por eso vine. Puede que no lo supieran, pero en el infierno había varios Saiyajins que trabajaban en la división científica de Freezer. Diría Bardock, sacando de su bolsillo unos planos. Tengo unos planos para unos rastreadores modificados. No sienten el poder de pelea de los seres vivos, pero en teoría podrían detectar seres artificiales. Explicaría Bardock. ¿Dices que con eso podríamos encontrarlos? Diría Gohan, emocionado. Sí. El problema es que con los recursos del infierno nunca pudieron construirlos, pero creo que si se lo dan a la esposa del príncipe Vegeta, ella podría replicarlos. Diría Bardock, mirando a Vegeta. Por supuesto que ella podría. Diría Vegeta, como si la duda en Bulma lo ofendiera. Excelente. Lo mejor sería ir, y que el resto de los guerreros nos vean ahí. Los pondré al tanto a todos cuando lleguen. Diría Bardock, centrándose en su misión. Aprovechas bien el tiempo. Me sorprende que seas el padre de Goku. Diría Piccolo. Bardock simplemente sonreiría. Muy bien. ¿Vamos? Diría Bardock. Ya en la corporación Cápsula, todos llegarían al balcón, donde Bulma estaría esperando recibir noticias. ¡Por fin llegaron! Díganme, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué fue esa explosión en la capital del oeste? Preguntaría Bulma, pero pronto se percataría del individuo con la aureola, acompañado por Uranai Baba. ¿Y ese quién es? Bulma, intentaría explicar Vegeta, buscando las palabras para decirle de quién se trataría aquel visitante, pero Bardock se adelantaría. Con su permiso, príncipe. Diría Bardock, arrodillándose ante Bulma. Soy Bardock, princesa Bulma, un Saiyajin enviado desde el otro mundo por Enma Daioh-sama para ayudarlos. El individuo responsable se trata de Cell. El androide ha escapado del infierno con la ayuda del Dr. Gero, y fui uno de los pocos que sobrevivieron al intentar detenerlo. Explicaría Bardock, hablando con respeto, como si le hablara a la realeza del planeta. ¡Vaya! ¿Me dijiste princesa?
Diría Bulma totalmente encantada y Bardock se sorprendería. Pues es la esposa del príncipe Vegeta, es normal referirse a usted por el título correspondiente. Diría Bardock. ¡Ay, Vegeta! ¿Por qué nunca me hablaste sobre que soy de la realeza? Diría Bulma contenta. Te lo dije muchas veces, pero nadie me escucha cuando hablo sobre la realeza Saiyajin. Diría Vegeta quejándose. Bardock se levantaría y sacaría los planos. Nuestros ingenieros no pudieron crearlo, pero estos son los planos para un rastreador capaces de detectar androides. Como ustedes no son capaces de sentir el poder de pelea de los androides, con esto deberíamos poder. Diría Bardock entregándole los planos. Bulma comenzaría a verlos con atención. Vaya. De todas formas, no parece muy complejo. Podría tardar 1 o 2 días. Diría Bulma. Bien, solo podré estar aquí un día, pero ayudaré en lo que pueda mientras usted termina los rastreadores. Diría Bardock con una sonrisa. No creo que sea problema. Por cierto, Bardock, ¿por qué te pareces tanto a Goku? ¿Son parientes? Preguntaría Bulma. Bueno, parece ser que es mi padre. Diría Goku rascándose la nuca. Bulma lo miraría a Goku con una cara de póker. Luego miraría a Bardock mientras que su cerebro procesaría toda la información. ¿Qué? Gritaría Bulma, totalmente sorprendida. ¿Eres el padre de Goku? ¿Y eres tan educado? Ni siquiera me has pedido comida. Diría Bulma totalmente sorprendida. No sería muy cortés de mi parte hacerlo. Además, como estoy muerto, realmente no necesito comer. Diría Bardock. Perdona que dude de que seas el padre de Goku. Diría Bulma. Bardock sonreiría. Al cabo de un par de minutos llegarían el resto de los guerreros. Ten Shin Han, Yamcha, 17 y Chaos. Rápidamente los pondrían en situación y, aunque todos se sorprenderían por la presencia del padre de Goku, rápidamente acordarían registrar el planeta en busca de Cell, por lo menos para intentar evitar ataques contra la población, mientras que Bulma se encargaría de terminar los rastreadores. Los equipos se dividirían y Goku, Gohan y Bardock se dirigirían a la región norte del planeta. La corporación Cápsula se quedaría bajo el cuidado de Vegeta, mientras que el resto de guerreros se repartirían el resto de zonas del planeta. Lo mejor será vigilar las zonas pobladas. De momento, lo mejor es simplemente evitar que causen daños severos. Diría Bardock. Suena bien. Diría Gohan. Rápidamente el viaje se tornaría totalmente silencioso. Nadie sabría realmente cómo continuar una conversación mientras que avanzarían por los cielos. Oye, Gohan. Diría Bardock mirando a su nieto. ¿Sí? Diría Gohan, mirando a Bardock con nervios, pero Bardock solo le sonreiría. Tu pelea contra Cell fue impresionante. Quería felicitarte por haber sido el primero en lograr el Super Saiyajin fase 2. Diría Bardock con una sonrisa. Gohan lo miraría sorprendido. Gracias, diría Gohan, algo incómodo. Bardock miraría a Goku. La verdad, ojalá nos pudiéramos conocer en otras circunstancias. Diría Bardock. Por cierto, Kakaroto, gracias por haber derrotado a Freezer. Diría Bardock con una sonrisa honesta. Todos los Saiyajins en el infierno vimos aquella pelea. Te alentamos. Cuando Freezer finalmente cayó en el infierno con nosotros, fue el mejor regalo. Para nosotros, eres un héroe. Diría Bardock, con orgullo en sus palabras. Goku lo miraría, sin saber realmente qué responderle. Algo dentro de él se sentiría contento al escuchar las palabras de Bardock. Tu madre también te manda saludos. Diría Bardock con una sonrisa, haciendo que Goku lo mirara sorprendido. Ella está orgullosa de ti. De hecho, hasta Raditz está orgulloso de que lo hayas derrotado. Diría Bardock, con orgullo mirando a su hijo menor. Goku, al ver los ojos llenos de orgullo y alegría de su padre, no podría evitar sentir alegría. Gracias. Diría Goku sin saber realmente qué decirle a su padre. Mientras tanto, Cell y el Dr. Gero estarían en las ruinas de su antiguo laboratorio. Vaya, me sorprende que haya llegado lejos con semejante chatarra. Diría el Dr. Gero revisando sus antiguas máquinas. Cumplieron el propósito, doctor. Diría Cell. El Dr. Gero sonreiría. Supongo que tienes razón, pero ahora debemos ir por nuestro siguiente blanco. Diría el Dr. Gero con una sonrisa malvada. ¡Ay, 17! Diría Cell con emoción. Estaba muy emocionado porque todos los planes estaban saliendo a la perfección. El androide número 17 se encontraría volando junto a Piccolo y Ten Shin Han, viajando rumbo a la capital del sur. ¿Creen que aparecerá? Preguntaría Ten Shin Han. Es una posibilidad, pero no lo sabremos hasta encontrarnos con él. Diría Piccolo. No, y la última vez devastó muchas ciudades y pueblos sin que nadie lo pudiera detener. Y hasta que Bulma no tenga rastreadores no lo podremos encontrar. ¡Qué rabia me da! Diría Ten Shin Han. Sí,
pero por lo menos podremos intentar reducir todo lo que podamos el número de víctimas, diría Picoro. Eso espero. La última vez él masacró a miles de personas y aumentó su poder considerablemente. No quisiera saber qué tan fuerte podrá volverse si logra absorber a más humanos, diría Ten Shin Han. Aunque pronto se percataría de que 17 estaría intranquilo, totalmente serio. 17, ¿te encuentras bien? Preguntaría Ten Shin Han, mirando al androide. 17 voltearía a ver a Ten Shin Han. Estoy bien, solamente quiero volver a ver a ese desgraciado de Cell, diría 17 con rabia mientras que continúa volando a gran velocidad. Ya veo. ¿Quieres matarlo? ¿No es verdad? Preguntaría Picoro. Ese desgraciado en su momento me absorbió a mí y a 18. Y ahora la ha asesinado. A ella, a Marron, a Krillin. No pienso permitir que vuelva a convertir la Tierra en un infierno. No pienso perdonarle lo que le ha hecho a mi familia. Diría 17 con rabia mientras que continúa volando por los cielos. Entiendo muy bien tus sentimientos, 17. Pero no te dejes llevar. Recuerdo que Cell ya de por sí era muy fuerte en su momento. No sé qué mejoras le habrá hecho el Dr. Gero en el infierno, pero si lo que dijo Bardock es verdad, ahora es mucho más peligroso que antes. Diría Picoro, lo sé, por eso no evitará que lo destruya en cuanto lo vea. Diría 17. Totalmente cegado por la ira y la rabia, los deseos intensos por destrozar a Cell. Ninguno lo sabría ni se habría dado cuenta, pero Cell y el Dr. Gero estarían volando justo por encima de ellos, siguiéndolos con tranquilidad. Como se nota que dependen de sentir el ki de sus oponentes, diría el Dr. Gero satisfecho. En efecto. ¿Qué cree, doctor? ¿Será la hora de atacarlos? Preguntaría Cell. No, espera que lleguemos a la capital del sur. Será más divertida para nosotros, diría el Dr. Gero con una sonrisa. Mientras tanto, Bulma estaría en su taller trabajando con los planos que le habría entregado Bardock. Sería más complicado de lo que habría pensado, pero no sería un reto real para ella. Oye, mamá, diría Trunks, llegando al taller. Ahora no, Trunks. Tengo que terminar esto rápido. Diría Bulma, pero pronto dejaría de trabajar y miraría a su hijo. ¿Llamaste a Milk y al maestro Roshi para que vengan aquí? Preguntaría Bulma. Sí, ya lo sé, diría Trunks. Bien. Diría Bulma, volviendo a trabajar. Pero lo que quería preguntar... ¿Y si llamamos a Mr. Satan? Preguntaría Trunks. Bulma ahora sí dejaría de trabajar y miraría a su hijo. ¿Mr. Satan? Milk llamará a Videl y creo que él vendrá con ella. ¿Por qué lo dices? Preguntaría a Bulma. Es que pensé, ¿no sería buena idea pedirle a Satan que informe a la gente? Para que tengan más cuidado y que sepan del peligro que hay. Es decir, si Cell es el responsable y él es el héroe que lo derrotó, diría Trunks. Bulma se quedaría pensando. ¿Sabes, Trunks? La verdad es que tuviste una buena idea, hijo. Ahora mismo lo llamaré, diría Bulma con una sonrisa. Trunks saldría del taller y Bulma tomaría el teléfono. La verdad es digno, hijo mío, diría Bulma con una sonrisa mientras que marca el número de Satan en su teléfono y esperaría a que atendiera. En la mansión de Satan, él estaría preparándose para viajar a la Corporación Cápsula junto a Boo, quien estaría ayudándolo a cargar algunas maletas en su avión. Vamos, Boo, es hora de irnos. Quiero llegar rápido, diría Satan, apresurado de llegar rápido a la Corporación Cápsula. Solo espero que no ocurra nada. Ahora hasta me pregunto si es una buena idea escondernos con Vegeta. Cell irá ahí seguramente, diría Satan mientras que Boo y el perro suben todo a la nave. Pero mientras que Satan pensaría y se lamentaría, su celular sonaría y atendería. Hola, preguntaría Satan. Satan, todavía no estás de camino, ¿verdad? Preguntaría Bulma. Todavía no salimos, Bulma. ¿Qué ocurre? Preguntaría Satan. Bulma pediría que hiciera un comunicado de prensa para que la gente tomara precauciones. Satan se extrañaría. ¿Qué pretendes? Preguntaría Satan. Quiero que le digas que Cell ha regresado y que tú y tus mejores estudiantes se encargarán de detenerlo. Y que confíen en ellos, diría Bulma con una sonrisa. ¿Mis estudiantes? Preguntaría Satan sin entender. Hablo de Goku, Vegeta, Piccolo, todos, diría Bulma. ¿Quieres que diga que Vegeta y Piccolo son mis alumnos? Bulma, estoy de acuerdo con salvar la Tierra, pero no quiero morir, gritaría Satan. No te harán nada, yo me encargaré de eso. Pero es lo que necesitamos para que las fuerzas de la Tierra cooperen con nosotros. Tardaré 2 días en terminar los rastreadores de androides. Hasta que lo haga, nadie podrá sentir el ki de Cell, le explicaría Bulma a Satan. ¿Estás segura que no me harán nada? Confío en que podrás controlar a Vegeta, pero... ¿a Piccolo?
Preguntaría Satán. Tú solo hazlo. Diría Bulma, gritando con tanta fuerza que casi lo dejaría sordo a Satán. Bulma colgaría la llamada y Satán suspiraría con resignación. Maldito sea, Vegeta y Piccolo me asesinarán. Diría Satán mientras que llama a su agente para organizar la conferencia de prensa. Piccolo 17 y Ten Shin Han llegarían a la capital del sur, totalmente repleto de soldados y personal militar que estarían tomando el control de la ciudad para intentar proteger a los civiles del peligro. Lo mejor sería que toda esta gente saliera de la ciudad, diría Piccolo, casi como si fuera por arte de magia o cruel broma del destino. Verían cómo en una pantalla gigante en medio de la ciudad aparecería Mr. Satan sobre una tribuna. Muy bien, ciudadanos de la Tierra, su héroe, el gran Mr. Satan, le quiere hablar sobre la crisis que está aconteciendo en nuestro mundo, diría Mr. Satan con la frente en alto. Hablando de Roma, diría Ten Shin Han, quien está amenazando a la Tierra esta vez no son otros malvados que el androide Cell y su creador, el malvado Dr. Gero, diría Mr. Satan. Vegeta miraría la televisión en la sala de estar junto a Trunks. ¿Qué está diciendo este inútil?, preguntaría Vegeta. Mr. Satan cerraría los ojos, intentando verse dramático. Ahora mismo, el cuerpo humano y sus debilidades me impiden estar en primera línea para protegerlos esta vez. Pero no se preocupen, ciudadanos de la Tierra, yo no los dejaré solos. Como el hombre más inteligente de la Tierra, me he preparado para este momento, gritaría Mr. Satan. En la capital del sur, todos los soldados y civiles estarían mirando la gran pantalla con atención. Por eso, he entrenado a la nueva generación de guerreros que se encargará de defender la Tierra una vez que mi cuerpo ya no me lo permita. Estos son los grandes discípulos de Mr. Satan, gritaría Satán con euforia, mientras que las fotografías de sus pupilos aparecen en pantalla. No me... diría Piccolo, sintiendo que la rabia y la ira comenzarían a invadir todos los rincones de su cuerpo. En la pantalla aparecerían las fotos de Goku, Vegeta, Piccolo, Ten Shin Han, Yamcha 17 y Gohan, que aparecería como el Gran Saiyaman. ¡Sabía que el Gran Saiyaman era aprendiz de Mr. Satan!, gritaría un niño del público. Luego, todos se percatarían de la presencia de Piccolo 17 y Ten Shin Han, quedando todos en silencio. Piccolo se aclararía la garganta. Muy bien, escúchenme todos, es muy peligroso y sabemos que Cell busca lugares muy poblados. Es recomendable que todos salgan de las ciudades, diría Piccolo. Piccolo miraría a varios soldados. Ustedes, diría Piccolo, haciendo que ambos hombres lo miraran sorprendidos. Que la ciudad sea evacuada cuanto antes, ordenaría Piccolo. Sí, señor, dirían ambos soldados. Creo que esto será incluso más beneficioso de lo que podría parecer en primera instancia, diría Ten Shin Han. En otra ciudad, Goku, Gohan y Bardock habrían sido testigos de la conferencia televisada de Mr. Satan. Vaya, no lo quería creer, pero ese Mr. Satan es un auténtico payaso, diría Bardock. ¡Maldita sea!, diría Gohan buscando algo en sus bolsillos. ¿Qué haces, Gohan?, preguntaría Goku. Gohan sacaría un reloj de su bolsillo. ¡Aquí está!, diría Gohan, poniéndose el reloj y activándolo, apareciendo su traje del Gran Saiyaman. Ahora sí, pondría en riesgo mi identidad como el Gran Saiyaman si me ven con los presuntos pupilos de Satán, diría Gohan con una sonrisa. Sin embargo, la expresión en el rostro de Goku y Bardock sería la misma. Ninguno entendería realmente qué diablos estaba haciendo Gohan con ese traje tan ridículo. En la capital del sur, la población lentamente estaría abandonando la ciudad bajo la supervisión y protección de los estudiantes de Mr. Satan. Piccolo estaría mirando cómo los humanos se estarían yendo, no sin dejar de lado la oportunidad para saludarlos o pedirles alguna foto a los grandes discípulos del héroe de la Tierra y guerrero más poderoso del universo. Odio admitirlo, pero esta estupidez nos ayudó un poco, diría Ten Shin Han, mientras que miraría cómo se vacía la ciudad en un tiempo récord. Ay, Satán es un idiota, pero no puedo negar que su efecto en la gente es admirable, diría Piccolo, intentando permanecer tranquilo y reprimir sus deseos de partirle la cara a Satán. Seguirían sin darse cuenta, pero Cell y el Dr. Gero los observarían desde lo alto de un edificio. Parece que no quieren dejarte comer en paz, diría el Dr. Gero como una broma. La verdad son patéticos. ¿Qué dices si acabamos con 17 ahora, doctor?, preguntaría Cell con una sonrisa. El Dr. Gero solo se reiría. Oh, sería una buena idea, pero divirtámonos un poco, diría el Dr. Gero.
alzando su mano al cielo y lanzando una esfera de ki. Diría Picoro, mirando al cielo y viendo la esfera de ki. ¡Es Cell! Gritaría Ten Shin Han, alerta al ver el ataque en el cielo. La esfera de ki explotaría en el aire, dividiéndose en más de 50 rayos de ki que se dispersarían por toda la ciudad, destruyendo gran parte de sus edificios. Las personas rápidamente entrarían en pánico, comenzando a correr por los caminos señalados por el ejército de la Tierra. ¡Saquen a todos de aquí!, gritaría 17 mientras que la multitud corre con terror, pero rápidamente todos se calmarían. Todo se volvería silencio de un segundo a otro, cuando Cell bajaría lentamente de los cielos hasta estar parado justo enfrente de todos los terrícolas. El terror que causaría aquella figura en los humanos sería tan grande que todos quedarían paralizados al verlo. Los soldados prepararían sus armas con terror, pero Picoro junto a 17 y Ten Shin Han se pondrían justo entre Cell y la gente. Ha pasado tiempo, Diría Cell con una sonrisa. Los tres guerreros se pondrían en guardia, preparados para pelear. Oye, Cell, cambiemos el lugar de la batalla. Hay un lugar muy bueno al norte. Diría Picoro, queriendo llevarlo a una zona sin población. Cell, por su parte, reiría. Tengo una mejor idea, si tanto les molesta pelear con gente que los vea. Diría Cell mientras que, desde su escondite, el Dr. Gero lanzaría unas 10 esferas de ki al cielo. Todos mirarían las esferas con horror, y cuando las esferas se dividirían para atacar a toda la ciudad, causando muerte y terror, todos los civiles comenzarían a correr sin orden. ¡No puede ser!, diría Ten Shin Han, viendo cómo la lluvia de ki continuaría, destruyendo la ciudad y devastando a la población. Al ver que Ten Shin Han bajaría la guardia, Cell aprovecharía y se movería a una velocidad que ni Picoro ni 17 podrían percibir. Le daría un golpe en el estómago a Ten, haciendo que este abriera la boca y cayera al suelo. ¡Ten Shin Han!, gritaría Picoro. Cell lo miraría. Uno menos, es su problema. Se distraen muy fácilmente, diría Cell con maldad. ¡Miserable!, gritaría 17 cargando contra Cell. 17 comenzaría a lanzar una ráfaga de golpes contra Cell, quien simplemente los esquivaría mirando al androide con una sonrisa. 17, diría Picoro yendo a ayudar a 17. Ambos lanzarían una ráfaga de ataques contra Cell, quien simplemente los esquivaría. Llegado un momento, Cell se agacharía y daría un fuerte golpe al estómago a cada uno, mandándolos a volar a dos lados distintos de la ciudad. Cell volaría hasta estar sobre la ciudad y esperaría ver las acciones de sus oponentes. Picoro se levantaría. ¡Maldito Cell!, diría Picoro mientras que mira a Cell en el cielo y prepara su ataque. Picoro cargaría su ki y llevaría sus dedos a la frente. ¡Macanco Sapo!, gritaría Picoro lanzando su mejor técnica contra Cell. El rayo viajaría rumbo a Cell, pero Picoro se sorprendería cuando Cell aparecería justo a su lado, tomando el brazo con el cual habría lanzado su ataque. Con una sonrisa maligna, Cell tiraría de su brazo y redirigiría el ataque, haciendo que él mismo causara daños en toda la ciudad y causara miles de víctimas. ¡Ay, maldita sea!, diría Picoro deteniendo su ataque y quedando frente a Cell, quien no lo soltaría, solo lo miraría con una sonrisa maligna. Esa es una buena técnica, diría Cell con una sonrisa mientras que, de un tirón, acerca a Picoro a él, poniendo su palma abierta justo frente al rostro del namekiano. Cell lanzaría un poderoso ataque de ki que cubriría la totalidad del cuerpo de Picoro, desintegrándolo y dejando solo el brazo del que lo habría sujetado. Cell reiría al ver lo único que quedaría de Picoro. Dejaría el brazo en el suelo y voltearía hacia donde estaría 17. Pero antes de que pudiera hacer nada, 17 aparecería frente a él, dándole un poderoso golpe en el estómago, mirándolo con furia. Pero Cell simplemente lo miraría con una sonrisa, dejando en claro que su ataque no le habría hecho nada. 17 no diría nada, lo miraría con odio, bajaría su mirada y vería el brazo de Picoro. ¡Miserable! ¡Maldito monstruo!, diría 17 con rabia, comenzando a golpear a Cell sin cesar, intentando derrotarlo, pero sin ser capaz de afectar ningún tipo de daño. Cell, de un rápido y simple movimiento, lo atraparía con su cola, sujetándolo del cuello. Cell lo estrangularía y disfrutaría viendo cómo 17 se retuerce. ¿Sabes? Tu hermana tampoco dio mucha pelea. Se preocupó más por defender a su pequeña hija. Se burlaría Cell, haciendo que 17 luchara por liberarse con una sonrisa. Sin embargo, su entretenimiento sería interrumpido por el Dr. Gero. Cell, parece que la pelea llamó la atención. Parece ser que Goku y Gohan se dirigen aquí, diría el Dr. Gero con una sonrisa. Cell sonreiría. ¡Excelente! Tenía deseos de ver a Gohan nuevamente, diría Cell con una sonrisa. 17 seguiría intentando liberarse, pero Cell apretaría cada vez más su cola en torno al cuello de 17. Cell haría más presión, cada vez más,
y sin parar. 17 no sería otra cosa que un sufrimiento lento y agonizante hasta que, finalmente, su cuello terminaría rompiéndose y caería muerto en el suelo. Cell lo miraría con una sonrisa y voltearía hacia el Dr. Gero. ¿Qué le parece si los esperamos donde puedan vernos? Preguntaría Cell. Me parece una buena idea. Diría el Dr. Gero comenzando a caminar. Estoy seguro de que la mayoría de la población de esta ciudad está muerta o ya escapó, así que no nos molestarán. Mencionaría el Dr. Gero con una sonrisa, deseando ver los poderes de su mejorado Cell. Goku, Bardock y Gohan viajarían con rapidez. No siento el ki ni de Piccolo ni de Ten Shin Han, diría Gohan angustiado, temeroso por la posible muerte de Piccolo. No hay duda, Cell debe estar ahí, diría Goku. Entonces debe estar esperándonos, diría Bardock. ¿Estás seguro? La última vez se escondía y nos evitaba, diría Goku. La última vez necesitaba desarrollarse. Ahora tiene su poder completo y además, con sus células de Saiyajin, dudo mucho que se pierda la oportunidad de volver a pelear con Gohan. Diría Bardock seriamente. Tienes razón. Debemos prepararnos para lo peor, diría Goku mientras que los tres se dirigen hacia el encuentro con Cell. Los tres llegarían rápidamente a la capital del sur y no tardarían en dar con Cell, quien los estaría esperando en compañía del Dr. Gero en la plaza central. Al momento de cruzar miradas, nadie haría nada. Simplemente se mirarían con desprecio. Gohan miraría la ciudad destruida, sintiendo cómo su ira comenzaría a crecer lentamente. Gohan, contrólate, diría Goku mientras que mira a Cell. Los tres bajarían al suelo, quedando a varios metros de Cell, mirándolo con seriedad. Cell miraría a Bardock. Vaya, ¿a ti te mandó Emadayo-sama? Preguntaría el Dr. Gero, mirando al Saiyajin con aureola. No hacía falta que envíe a un debilucho como tú. Los Saiyajin del infierno son muy débiles, diría Cell con una sonrisa, haciendo que Bardock lo mirara con rabia. Cell, diría Gohan dando un paso al frente y liberando ki, destruyendo su casco en el proceso. Gohan, has crecido mucho. Aunque no se puede decir lo mismo de tu ki, diría Cell sintiendo un poder muy similar al mismo que habría mostrado en su pelea hacía tantos años. Voy a detenerte, maldito asesino, diría Gohan con rabia. Muy bien. ¿Les parece hacer combates 1 a 1? Así tendrán oportunidad de ir cansándome, diría Cell con una sonrisa arrogante. Gohan se pondría en guardia. Gohan, ten cuidado y no te confíes. Ese sujeto no es para nada igual al que enfrentaste cuando eras niño, le diría Bardock. En eso tienes razón. Y Piccolo lo entendió rápido, diría Cell con una sonrisa maligna. Aquello sería el detonante. Gohan comenzaría a sentir la rabia en su corazón y como todo su enojo comenzaría a expandirse por todo su cuerpo. Rápidamente liberaría todo su ki a causa del enojo y cargaría contra Cell, decidido a derrotar a aquel demonio que ya habría derrotado una vez cuando era niño. Goku y Vegeta se encontraban entrenando en el planeta de Bills, mientras que Broly estaba tratando de dominar sus poderes. Broly trataba de aumentar su ki sin perder el control, pero le estaría costando demasiado. En un momento, Broly explotaría su ki por accidente, sobrepasándose. De esa manera causaría un gran temblor. El castillo de Bills comenzaría a temblar y despertaría al dios de la destrucción. Oh, creo que el señor Bills se pondrá de muy mal humor, diría Whis. Bills saldría despedido de su castillo aún en pijama. Llegaría con una patada voladora hacia Broly que lo expulsaría lejos. Broly sería arrastrado por el suelo varios metros, realmente adolorido. Señor Bills, no se pase, diría Goku. Estoy harto de que este sujeto sea tan ruidoso, diría Bills. Bills comenzaría a liberar energía de Hakai. Quería destruir a Broly. Goku y Vegeta se colocarían frente a Broly y se transformarían en Super Saiyajin Blue. Ya basta, no es para tanto, diría Goku. Broly se pondría en pie, aunque estaba bastante adolorido. Comenzaría a elevar su ki a la raíz de la ira que sentía por ese golpe. ¿De verdad quieren enfrentarme a mí?, preguntaría Bills seriamente. No se lo recomiendo a ninguno de los tres. Aunque no lo parezca, el señor Bills con un mal sueño es tan fuerte como un Super Saiyajin a base de la ira. Es su power-up, diría Whis. No puede ser, diría Goku aterrado. Oye, espera. No hace falta que te pongas así, diría Chirai al colocarse frente a Bills. Chirai le daría una especial sonrisa a Bills, haciendo que el dios de la destrucción se sonroje. Vamos, eres más lindo cuando estás feliz, diría Chirai. Sí, puede ser, diría Bills. Vaya, eso fue justo a tiempo, diría Whis. Pero Broly tendrá que irse de aquí, diría Bills. Broly se sentiría algo mal,
porque sabía que eso era raíz de su poder que no lograba controlar. Lo siento, no quería ser una molestia, diría Broly apenado. Pero, señor Bills, no podemos dejarlo en el planeta Bamba. Es un lugar muy feo, diría Goku. Entonces llévenlo a la Tierra, diría Bills. Ni de broma, la destruirán un simple ataque de ira, diría Vegeta. Por favor, haz que se quede, diría Chirai. No me hagas esas miradas, porque nada hará que lo deje aquí, diría Bills. Si hay algo que me pone de mal humor es que me despierten de esta manera. Además, un día podría destruir mi planeta si no se controla. Goku quedaría pensativo por un momento, aunque tendría una excelente idea. Ya sé, usaremos las esferas del dragón para que cree un planeta acorde a Broly, diría Goku. Un momento, esa idea es estúpida. No pienso usar las superesferas del dragón para un deseo tan tonto, diría Bills. De hecho, parece ser una buena idea, diría Whis. Qué mejor que dejar a Broly en un lugar donde no sea destruido por él. Vamos, hemos usado las esferas del dragón para crear la Tierra del Universo 6, diría Goku. ¿Qué tiene de malo? Como sea, diría Bills. Hagan lo que quieran, con tal de que Broly no me esté molestando. Genial, diría Goku. Goku, lamento generar todos estos problemas, diría Broly. Vamos, no es nada, diría Goku. Somos Saiyajins después de todo y tenemos que apoyarnos en estas cosas. De esa forma, Whis viajaría con los 3 Saiyajins en busca de las super esferas del dragón. Goku se veía realmente animado. Por otro lado, Vegeta comenzaba a sospechar de sus intenciones. Kakaroto, ¿qué es lo que te sucede?, preguntaría Vegeta. Goku observaría a Vegeta y sonreiría sin decir una sola palabra. Espero que no quiera cometer una locura, pensaría Vegeta. Luego de varias horas de viaje por el Universo 7 y por el Universo 6, nuestros amigos lograrían finalmente recolectar cada una de las super esferas del dragón. Broly aún no lo podía creer. Jamás imaginó que las super esferas del dragón fueran del tamaño de planetas. Entonces, ya podemos pedir el deseo, diría Whis. Whis llamaría al dios dragón. Este emergería realizando un gran espectáculo. Broly quedaría maravillado con el ser tan gigantesco que estaba presenciando, aunque Goku y Vegeta ya estaban más que acostumbrados. Whis llamaría a Goku y le hablaría al ángel al oído. ¡Oh! Está bien, diría Whis alegre. ¿Qué le dijiste?, diría Vegeta sospechando de algo. Ya lo verás, diría Goku. Mireto papanime gemikonima, diría Whis al hablarle en el idioma de los dioses. El dios dragón cumpliría el deseo y desaparecería de allí. Listo, creo que es hora de ir al nuevo planeta, diría Whis. Nuestros amigos viajarían al planeta y Goku se veía realmente emocionado. Kakaroto, te estás comportando muy extraño. Espero que no hayas cometido alguna locura, diría Vegeta. Ya lo verás, diría Goku. Cuando estaban a nada de llegar, Vegeta lograría reconocer el planeta. Un momento, ese es el planeta Vegeta, diría Vegeta asombrado. Así es, diría Goku. Me pareció más inteligente revivir el planeta Vegeta que tener que crear uno nuevo sin gente. Kakaroto, eres un idiota, diría Vegeta desconcertado. Broly estaba emocionado porque podría convivir con otros Saiyajins. Señor Vegeta, todos han sido revividos. ¿Acaso eso no le da gusto?, diría Whis. Claro que no. La economía del planeta Vegeta se sostenía a base de los planetas que conquistaban, diría Vegeta. Eso significa que si no trabajan para Freezer, morirán de hambre. Ay, no puede ser. Eso está muy mal, diría Goku. Ay, idiota, debiste de consultarme primero, diría Vegeta. Nuestros amigos llegarían al planeta Vegeta. Cada uno de los Saiyajins observaría a nuestros amigos de manera extraña. Solo era Vegeta quien menos llamaba la atención. Eso era por su uniforme de combate, aunque este se veía distinto al resto. No puedo creerlo. Esto será un problema, diría Vegeta. Son muchos Saiyajins, diría Broly. Lo sé, pero sé que en cuanto vaya pasando el tiempo te acostumbrarás rápidamente, diría Goku. De pronto Bardock llegaría. Se toparía de frente con Goku. Es Bardock, el padre de Kakaroto, pensaría Vegeta. Yo te conozco, dirían Goku y Bardock al señalarse. Ay, no puedo creerlo. La estupidez viene de herencia, diría Vegeta. Por favor, señor Goku, es igual a usted, diría Whis. Goku, diría Bardock. Mi nombre es Bardock. ¿Bardock?, diría Goku desconcertado. Eso significa que eres mi padre. Guine llegaría al instante. ¿Cómo es eso de que eres su padre?, diría Guine. ¿Acaso estuviste con otra mujer Saiyajin y no me lo dijiste? Mira lo grande que es. De seguro me engañaste hace años. Ay, no puedo creerlo.
Diría Vegeta de mal humor. Señor Vegeta, ellos no están ni enterados de lo que pasó. Diría Whis, desconocen los años que transcurrieron. Dime, ¿quién es tu madre? Diría Guine molesta. Quiero encontrar a esa cualquiera para darle su merecido. Guine, te juro que no sé de qué está hablando. Nunca lo vi en mi vida. Diría Bardock. ¡Ay, ya! ¡Cierren la boca ustedes tres! Diría Vegeta. Él es Kakaroto. Es su hijo. Bueno, sí soy. Diría Goku avergonzado. Eso no puede ser. Kakaroto es solo un niño pequeño. Diría Guine. Bueno, ustedes no saben, pero este planeta fue destruido por Freezer hace muchos años. Diría Goku. Un momento, yo sospechaba de eso. Diría Bardock. No puede ser, ¿de verdad eres Kakaroto? Kakaroto, ¿en serio eres tú? Diría Guine. Claro que soy yo. Diría Goku. Guine no se contendría y abrazaría a su hijo con fuerza. Goku acababa de conocer a sus padres. Con su permiso, debo de retirarme. Imagino que tienen muchas cosas que hacer. Diría Whis. Claro, muchas gracias por todo. Diría Goku. Oye, ¿quién eres? Te pareces mucho al pequeño Vegeta. Diría Bardock. Vegeta esquivaría la mirada por ser una persona orgullosa. Sí, es Vegeta. Suele ser algo malhumorado. Pero no le den importancia. Diría Goku. Quiero presentarles a Broly, un Saiyajin muy fuerte que trajimos para que viva aquí. Oye, eres muy grande. Diría Guine. Gracias, señora. Diría Broly. Un momento, yo sé quién eres tú. Diría Bardock. Bardock observaría a Vegeta. Sabía que las cosas se pondrían mal. Vegeta, ¿sabes que tu padre lo desterró porque estaba celoso de su poder? Diría Bardock. No necesito que me lo recuerdes. Eso ya lo resolvimos. Diría Vegeta. Es cierto, tu padre es el rey Vegeta. Diría Goku. Broly comenzaría a verse tenso, ya que nombraban a la persona a quien lo desterró, además de que sabía que estaba vivo. Ese desgraciado. Diría Broly al descontrolarse. Broly, cálmate. Diría Goku. Broly se tranquilizaría al saber que estaba rodeado de los suyos. Idiota, no pensaste las cosas antes de hacerlas. Diría Vegeta. Ay, tendré que hablar con mi padre antes de que se vean. Broly, sé que tienes muchas diferencias con el padre de Vegeta, pero tengo que pedirte que dejes todo eso en el pasado. Pediría Goku. Prométeme que no le harás daño a ningún Saiyajin. Trata de estar atento a él. No quiero que ocasione problemas. Diría Vegeta. Vegeta saldría de allí, ya que tendría que hablar con su padre. Oigan, ¿acaso tienen hambre? Preguntaría Guine. Genial, muero de hambre. Diría Goku. Pero te lo advierto, nosotros comemos mucho. Guine y Bardock llevarían a Goku y Broly hasta su hogar, donde comerían una gran cantidad de comida. Bardock no se quedaría atrás, ya que tenía el mismo estómago que su hijo. Por cierto, ¿qué es de Raditz? Preguntaría Guine. ¿Tu hermano también sobrevivió a la destrucción del planeta Vegeta? Bueno, es que... Diría Goku sin saber cómo decirle la verdad. No me digas nada. Tuvieron que pelear en el pasado. Diría Bardock al darse cuenta de algo. Bueno, es un poco más complejo que eso. Diría Goku algo apagado. Solo dime si está bien. Diría Guine. De seguro Raditz debió de querer matarlo. No me esperaba menos de él. Era el menos empático de todos. Diría Bardock. Sí, algo así. Diría Goku al liberarse de tener que decir la verdad. Oye, ¿y tú te quedarás en este planeta? Diría Guine a Broly. Bueno, yo... Diría Broly. Broly vivió muchos años en un planeta inhóspito hasta que fue rescatado. Diría Goku. Entonces decidí revivir este planeta para que pudiera tener un hogar. Kakaroto, ¿tú en qué planeta vives? ¿Te quedaste en la Tierra? Preguntaría Bardock. Sí, así es. Me casé y tuve 2 hijos y una nieta. Diría Goku. Vaya, es increíble. Diría Guine. Un día de estos tienes que traer a tu familia para que nos conozcamos. Claro, eso haré. Diría Goku. Por otro lado, Whis acababa de llegar al planeta de Bills. Y bien, ¿ya le hicieron un planeta a ese monstruo? Diría Bills. Oh, claro que sí. Diría Whis. No es bueno que hable así de él. Es una persona como todos nosotros. Diría Chirai. No olvides que yo soy un dios. Diría Bills. Whis, ¿dónde está ese nuevo planeta? Supongo que deberás de avisarle al Kaioshin. Oh, eso es lo más interesante. No creamos un nuevo planeta. Simplemente reconstruimos uno viejo.
diría Whis. Un momento. ¿Qué fue lo que hicieron? Diría Bills desconfiado de la situación. Revivimos el planeta Vegeta, diría Whis. ¿Qué hicieron qué? Diría Bills espantado. Como yo. El señor Goku pidió revivir el planeta Vegeta con todos los habitantes que tenían antes de la explosión, diría Whis. Ahora el señor Goku se acaba de reencontrar con sus padres. No puedo creerlo. Tenemos que ir hasta allí ahora mismo. Diría Bills. Ese deseo fue un error muy grande. Bills diría eso muy preocupado. Bills y Whis irían cuanto antes al planeta Vegeta, puesto que el dios de la destrucción no estaba nada contento con el deseo que pidió Goku. No puedo creer que haya permitido algo como esto, diría Bills. Usted autorizó que buscara las super esferas del dragón y les concediera un deseo, diría Whis. Pero no esta clase de deseos, diría Bills. Esto podría generar un gran desequilibrio en el universo. Mientras tanto, Vegeta llegaría al castillo del rey Vegeta. ¿Vegeta? ¿Eres tú? Diría el rey Vegeta desconcertado. Claro que soy yo. Solo que pasaron muchos años, diría Vegeta. El rey Vegeta se acercaría a su hijo. No podía creer que este fuese un adulto. No lo entiendo. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Preguntaría el rey Vegeta. No lo sabes, pero Freezer destruyó este planeta hace muchos años, pero los revivimos hace poco, diría Vegeta. Espera, ¿cómo es eso posible? Preguntaría el rey Vegeta. Resulta que las esferas del dragón no son un mito, diría Vegeta. Vegeta hablaría con su padre poniéndolo al tanto de todo. No entraría en muchos detalles, pero le explicaría lo que pasó con Freezer, el torneo del poder, Bills y hasta de Broly. No puedo creerlo, con que Broly está aquí, diría el rey Vegeta. ¿Sabes lo que eso significa? Diría Vegeta. Deberás de disculparte con él. Ni de broma, un rey como yo jamás haría algo como eso. Solo mostraría debilidad, diría el rey Vegeta. Vegeta lanzaría un golpe de puño a su padre. No llegaría a tocarlo, pero generaría una ventisca tan intensa que el rey Vegeta saldría despedido lejos. Todos los presentes estaban desconcertados ante la gran demostración de poder de Vegeta. Solo piensa en que esto es una pequeña pizca de mi poder. No desafíes a Broly. Tendrás que ser bueno con él y pagar por tus errores, diría Vegeta. Está bien, lo entendí, diría el rey Vegeta. En ese momento, Bills llegaría al planeta Vegeta. Tanto Goku como Vegeta sentirían la presencia del dios de la destrucción. Goku se pondría en pie. Se veía bastante tenso. Hijo, ¿está todo bien? Preguntaría Guine. Sí, es que llegó visita, diría Goku. ¿Qué sucede? Preguntaría Broly. Es Bills, diría Goku. Goku y Broly saldrían enseguida al encuentro con Bills. Goku, ¿qué fue lo que hiciste? Preguntaría Bills seriamente. Revivimos al planeta Vegeta. Creo que quedó más que claro, diría Goku. Vegeta llegaría con el rey Vegeta. ¡Él es Bills! ¡El dios de la destrucción! Diría el rey Vegeta aterrado. Sí, por suerte ya sabes de lo que es capaz, diría Vegeta. ¿A ti no te da miedo? Preguntaría el rey Vegeta. Ya he peleado con él, diría Vegeta. Vegeta se acercaría a Goku y Broly. Bills, no queremos problemas. Solo creamos un mundo en donde Broly pudiese adaptarse, diría Goku. No fuiste sincero conmigo al no decirme que harías algo como esto, diría Bills. Tampoco te mentí, diría Goku. Así que no creo que sea para tanto. Para tu información, reconstruir un planeta no es algo significativo. El problema es cuánto tiempo estuvo fuera, diría Bills. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku. Oh, eso es cierto, diría Whis. Se trata del equilibrio del universo. Oye, nunca dijiste nada sobre eso, diría Goku. Tampoco lo preguntaste, diría Whis. Bardock, ¿qué está pasando? Preguntaría Guine, ni bien ambos llegan. No lo sé, pero no parece ser nada bueno, diría Bardock. Solo espero que todo salga bien, diría Guine. Se los explicaré, diría Whis. Un universo se rige principalmente por las leyes del equilibrio universal. Cuando un cambio muy grande se produce, altera ese equilibrio, y el universo responde de manera automática en consecuencia, tal y como una persona cuando pierde el equilibrio y da un paso como reflejo. Esa pisada requiere de una intención, una fuerza y un resultado. ¿Estás diciendo que el universo va a pisar este planeta? Preguntaría Goku. ¡Idiota! Es una metáfora, diría Bills. ¿Qué es una metáfora? ¿Acaso es lo que pisaría este planeta? Diría Goku. No puedo creerlo. Solo yo gasto mi tiempo en explicarte, diría Bills seriamente. Whis, nos vamos. Ya veo, diría Whis. Señor Bills, ¿no piensa hacer nada entonces? Preguntaría Goku. No,
pero tampoco te protegeré si alguien decide atacarlos. Diría Bills. El equilibrio del universo se encargará de este planeta por su propia cuenta. Bills y Whis se irían de allí sin hacer nada. Vaya, pensé que estábamos en problemas, diría Goku. ¿Entonces todo está bien? Preguntaría Broly. Sí, eso parece, diría Goku. Uf, al menos se fue. Diría Guine. Broly vería a Vegeta junto con su padre. No demoraría en darse cuenta que se trataba del conocido Rey Vegeta. Una ira incontenible lo consumiría. El ki de Broly comenzaría a elevarse de manera desmesurada, provocando un fuerte temblor en el suelo. Broly, tranquilízate, diría Goku. ¡Tú! Diría Broly furioso al observar al Rey Vegeta. Broly se lanzaría con todo hacia el Rey Vegeta. Intentaría atacarlo con un golpe de puño, pero Vegeta sujetaría el ataque justo a tiempo. Será mejor que te calmes, diría Vegeta. Él no se meterá contigo. Broly notaría lo asustado que estaba el Rey Vegeta. Parecía calmarse, pero solo un poco. Broly, prometiste que te controlarías, diría Goku. En ese momento, Broly recordaría su promesa, por lo que dejaría de elevar su ki. Sí, está bien, diría Broly al calmarse un poco. Vegeta observaría a su padre, esperando que haga lo que había prometido. ¿Qué esperas? Diría Vegeta seriamente. Sí, diría el Rey Vegeta. Broly, lamento lo que hice en el pasado. Prometo recompensar los daños ocasionados. Broly observaría con atención al Rey Vegeta, mientras este extendía su mano. Broly dudaría en responder, pero Goku insistiría. Vamos, grandote, hazte amigo, diría Goku. Broly finalmente estrecharía la mano del Rey Vegeta, aunque le causaría un gran dolor por no ser capaz de contener su fuerza en un simple saludo. ¡Demonios! Este sujeto es verdaderamente fuerte, pensaría el Rey Vegeta. Todo quedaría bien entre nuestros amigos. De esa manera, los Saiyajins comenzarían con sus vidas, con Broly aprendiendo a convivir. Días después, el Kaioshin llegaría con Kibito. ¡Hola! No sabía que vendrían, diría Goku. Nos enteramos del nacimiento de este planeta, y como dioses de la creación venimos a ver que todo esté bien, diría el Kaioshin. Bills no estaba muy contento con esto, por algo del equilibrio del espacio y esas cosas, diría Goku. El equilibrio del universo, señor Goku. Pero no se preocupe, por eso vinimos a supervisar, diría el Kaioshin. El problema que hay aquí es que antes se sustentaban conquistando planetas. Y ya no pueden contar con eso, diría Vegeta. Entiendo, nos encargaremos de esta situación, diría el Kaioshin. Solo debemos de enseñarles cómo conseguir los recursos naturales y la sociedad crecerá por sí sola. Te lo agradezco mucho, diría Goku. Por cierto, ¿saben que tienen que hacer algo con Freezer? Si llega a enterarse podría querer destruir el planeta, diría el Kaioshin. ¡Ay, es cierto! Lo había olvidado, diría Goku. Kakaroto, ¿acaso Freezer sigue con vida? Diría Guine. Bueno, sí. Diría Goku entre risas. Cierto, la parte del torneo del poder y de Broly. Diría Bardock. Creo que con Broly se había muerto. Lo mataremos y asunto arreglado. Diría Vegeta. Vegeta, no podemos hacer eso. Diría Goku. Tendremos que hacerlo. Tenemos un planeta que proteger. Diría Vegeta. Eso es algo que tuviste que haber pensado antes de hacer algo como esto. Ya lo sé, Vegeta. No necesito que me lo recuerdes en cada ocasión, diría Goku. Por otro lado, en la nave de Freezer, sus soldados le darían el aviso del regreso del planeta Vegeta. ¡Gran Freezer! ¡El planeta Vegeta está con vida!, diría Kikono. ¡Vaya, qué sorpresa! Aunque ya estaba sospechando que demoraron demasiado en hacerlo, diría Freezer. ¿Acaso no le preocupa que esa raza siga con vida? Recuerde todos los problemas que le ocasionaron esos dos Saiyajins, diría Kikono. No es para tanto. Goku y Vegeta se han vuelto fuertes porque siempre han tenido enemigos formidables. Ya están bajo el entrenamiento de Whis, diría Freezer. Pero dudo mucho que esas condiciones se adapten al resto de los Saiyajins. El promedio solo llegaba a 2000 de poder de pelea, por lo que no son una amenaza para mí. Entiendo. Entonces, ¿no haremos nada con ellos?, diría Kikono. No, claro que no. Y es por un motivo muy claro, diría Freezer. Los Saiyajins dependían económicamente de mi ejército. Ahora que no les daré trabajo, se comerán los unos a los otros por sobrevivir. Oh, ya veo, diría Kikono. Entonces solo veremos cómo se mueren de hambre. No pienso perder mi tiempo en ver qué pasa con ellos. No son tan importantes, diría Freezer de mal humor. Oh,
Entiendo, Gran Freezer. Disculpe que lo moleste. Diría Kikono. Pasaría un año entero. En el universo 6 estaba el planeta Tierra que una vez Bills pidió para Champa. Allí se encontraba un Saiyajin muy particular. Era igual a Goku y se hacía llamar Kakaroto. En ese planeta, Kakaroto era el emperador. Había llegado cuando tan solo era un bebé. Dominó el planeta bajo las órdenes de Frost, pero tras desobedecerlo, Frost lo había eliminado y eso conllevó a la extinción de la raza humana. Desde que Bills reconstruyó ese planeta, Kakaroto lo conquistó sin que Frost se enterara de él y se volvió increíblemente fuerte. Kakaroto era considerado un prodigio entre los terrícolas, aunque nadie sabía que se trataba de un Saiyajin. Solo lo consideraban un humano con cola, aunque él siempre supo la verdad. Kakaroto, con la caída de Frost, tomó su lugar y se volvió un conquistador al igual que Freezer. Estaba recién comenzando con su expansión por las galaxias, hasta que Kiabe se enteró de sus planes. Kiabe estaba en el ejército del planeta Sarada, hasta ser enterado de la presencia de Kakaroto. No puede ser. Su imagen es igual a la de Goku, diría Kiabe. Caulifla llegaría. Los rumores de que un Saiyajin se convertía en una amenaza para el universo 6 llegaron por todo el planeta. Oye, ¿sabías de ese doble de Goku? Diría Caulifla. Parece que es su contraparte, como yo lo soy de Vegeta, diría Kiabe. ¡Demonios! Hasta tiene su nombre. Tenemos que detenerlo. Ese maldito planea atacarnos. Diría Caulifla. No te preocupes, yo me encargaré de él, diría Kiabe. Espero que sea como el señor Goku, quizás pueda hacerlo entrar en razón. Por otro lado, Champa recibiría el aviso de Kakaroto. Señor Champa, ¿ya vio que un Saiyajin está conquistando el universo? Preguntaría Vados. ¿Ah, un Saiyajin? Diría Champa. Champa vería el báculo de Vados. Quedaría aterrado al verificar que era alguien igual a Goku. No puede ser, es Goku, diría Champa. Nada de eso, es Kakaroto. Diría Vados. Tal parece que vivió en la Tierra del universo 6 y regresó cuando el señor Bills le regaló ese planeta. ¡Ay, ese maldito idiota! Yo sabía que su regalo traería problemas. Diría Champa. Pero usted estaba muy contento con él. Diría Vados confundida. No me importa. Diría Champa. Champa se comunicaría con Bills con urgencia. ¿Qué es lo que quieres? Estoy muy ocupado. Diría Bills. ¡Idiota! Tengo un doble de Goku en la Tierra que reconstruiste en mi universo. Diría Champa. Eso no es mi problema. Diría Bills de manera indiferente. Claro que lo es, porque reconstruir un planeta de la nada genera un desequilibrio en el universo. Diría Champa. No es para tanto, solo es un poco de cambio. Diría Bills. Señor Bills, cuando le pasó a usted se enojó. Diría Whis. Claro, porque las cosas me importan cuando me pasan a mí, no a los demás. Terminaría de decir Bills muy furioso. Kiabe acababa de llegar a la Tierra del Universo 6. Kakaroto estaba allí mientras planeaba su conquista. ¿Qué es eso? Preguntaría Kakaroto al observar a Kiabe. Es solo un enano. Luego, Caulifla se mostraría. ¡Demonios! Pero mira cómo está eso. Diría Kakaroto al observar a Caulifla. Oye, ¿qué tanto me miras? Diría Caulifla molesta. Lo siento, pero no suelo ver cosas tan hermosas en este lugar. Diría Kakaroto. Caulifla pensaría que era un sujeto repugnante. Señor Kakaroto, mi nombre es Kiabe. Soy un Saiyajin del planeta Sarada. Diría Kiabe. Sé cuál es ese planeta, yo vine de ahí. Diría Kakaroto. Kakaroto mostraría su cola de simio. ¡No puede ser! ¡Tiene cola! Diría Kiabe asombrado, ya que para él los Saiyajins de su planeta no tenían cola. Pertenezco a un linaje que vivió bajo las sombras, porque tu raza mató a la mía. Diría Kakaroto. Espere, se supone que ambos somos Saiyajins. Diría Kiabe desconcertado. Claro, somos de la especie de los Saiyajins. Pero dentro de eso, había distintas razas. Explicaría Kakaroto. Tu raza acabó con la mía porque son unos malditos racistas. Lo siento, pero no sé nada de eso. Diría Kiabe. No me importa. Dime a qué vinieron. Diría Kakaroto. Vinimos a pedirte que detengas esta invasión. Diría Kiabe. No tiene sentido que conquistes el universo entero. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Diría Kakaroto furioso. El ki de Kakaroto comenzaría a elevarse. Se pondría en guardia. Se lanzaría con todo hacia Kiabe, llegando a él con un poderoso golpe de puño. Kiabe se había cruzado de brazos logrando amortiguar el impacto, pero saldría despedido lejos. Luego, Kakaroto lo atacaría con todas sus fuerzas, demostrando su gran potencial. ¡No es posible! ¡Es muy fuerte! Diría Kiabe furioso. Kiabe se transformaría en Super Saiyajin, liberando todo su poder. Kakaroto retrocedería al instante. ¿Qué demonios? Diría Kakaroto asombrado.
¿Qué hiciste? Esto es el Super Saiyajin, y por suerte alguien como tú no es capaz de hacerlo, diría Kiabe. Kiabe llegaría a Kakaroto con un fuerte golpe de puño en su estómago que lo lanzaría lejos varios metros. Kakaroto quedaría realmente adolorido por ese ataque. Luego, Kiabe lo atacaría sin parar. Kakaroto apenas podía sostener la pelea. Finalmente, Kiabe lo derribaría y Kakaroto quedaría de rodillas. «Ríndete, aunque te veas igual que aquel Saiyajin, no tendré compasión contigo», diría Kiabe. ¿De qué estás hablando? Diría Kakaroto confundido. En el universo 7 existe un Saiyajin igual a ti llamado Goku, pero es de corazón puro y llegó al poder de los dioses, diría Kiabe. Pero no te pareces en nada a él. ¿Poder de los dioses? Diría Kakaroto confundido. Kiabe, deja de perder el tiempo con él. Hay que matarlo. Diría Caulifla. Espera, no podemos matarlo porque sí, diría Kiabe. ¡Claro que sí! Diría Caulifla al transformarse en Super Saiyajin. Caulifla llegaría a Kakaroto con una poderosa patada en su pecho que lo lanzaría varios metros lejos. Kakaroto lograría entender lo que era realmente la energía de un Super Saiyajin. No puede ser cierto. Son demasiado fuertes, diría Kakaroto. ¡Basta, Caulifla!, diría Kiabe. No seas tan bueno con los demás. Hay personas que no tienen solución y merecen ser exterminadas, diría Caulifla. Kakaroto se pondría en pie con dificultad. Vería cómo Kiabe y Caulifla discutían. En ese momento notaría la energía de ambos. Es curioso. Creo entender cómo funciona, diría Kakaroto. Kakaroto comenzaría a elevar su ki poco a poco. Kiabe y Caulifla estaban confundidos por apreciar cómo Kakaroto sacaba tanto poder. «No lo entiendo», diría Kiabe. «Aunque no lo crean, me considero un prodigio. Jamás realicé algún tipo de entrenamiento o esfuerzo para hacerme más fuerte, porque me consideraron alguien que aprende rápido», diría Kakaroto. Kakaroto forzaría su ki al máximo, su cabello comenzaría a elevarse y se volvería dorado, logrando la transformación del Super Saiyajin por primera vez. «No es cierto, ni siquiera le expliqué cómo hacerlo», diría Kiabe. En un instante, Kakaroto estaba detrás de Kiabe y Caulifla. «No puede ser, es rápido», diría Kiabe. «Vaya, esto se ve muy bien. Creo que esto es el resultado de una transformación», diría Kakaroto. Kiabe y Caulifla le lanzarían un golpe de puño a Kakaroto, pero este sujetaría a ambos de las manos. Luego, de un estallido de ki, los lanzaría lejos sin casi hacer esfuerzo. «Esto es genial. Tengo que ir al universo 7 a conocer a ese sujeto», diría Kakaroto. «Si alguien que es como yo y es tan fuerte, tengo que aprender de él». «Jamás te dejaré que te hagas más fuerte», diría Kiabe. Kiabe forzaría su ki logrando el Super Saiyajin fase 2, algo que no hacía desde el torneo del poder. Se lanzaría con todo hacia Kakaroto. Llegaría él con un poderoso golpe de puño que voltearía su rostro a un lado, pero aún así no sería suficiente. «Con que hay más transformaciones», diría Kakaroto. Kakaroto devolvería el golpe a Kiabe lanzándolo varios metros lejos. Caulifla iría por Kiabe, sosteniéndolo para detener el impulso. «Kiabe, ¿estás bien?», preguntaría Caulifla. Kakaroto crearía una bola de ki en su mano y lanzaría un poderoso ataque hacia ambos. Caulifla forzaría su ki y atacaría para contrarrestarlo. Lanzaría un gran ataque de energía, pero no era suficiente. Kiabe se uniría a ella. Entre ambos lograron al menos soportarlo, pero Kakaroto no estaba peleando realmente en serio. «Idiotas», diría Kakaroto. Kakaroto aumentaría la potencia de su ataque, y Kiabe y Caulifla no lo soportarían. Saldrían despedidos lejos, seriamente heridos. Luego de eso, vemos a Kiabe inconsciente. Caulifla aún estaba en pie, pero bastante herida. Caulifla tomaría a Kiabe y saldría de allí directo a su nave. Dejaré que se escapen. A ver si me llevan con ese tal Goku, diría Kakaroto. Caulifla viajaría con Kiabe cuanto antes al planeta Sarada, aunque este estaba en un estado muy grave. «¡Demonios! Trata de resistir», diría Caulifla nerviosa. Momentos después, Goku y Vegeta estaban en el planeta Vegeta entrenando a Broly. Este último había logrado un buen desempeño controlando sus poderes. «Lo estás haciendo muy bien», diría Goku. «Kakaroto, no lo trates como si fuera tu hijo. Tienes que ser exigente con él», diría Vegeta. «Vegeta, no empieces», diría Goku. Guine llegaría para anunciar que la comida estaba lista. «Chicos, ya está la comida. Vengan a comer», diría Guine. Nuestros amigos no dudarían en ir y comenzarían a comer como si no hubiese un mañana. «Mamá, ¿dónde está mi papá?», preguntaría Goku. «Debe de estar en el campo. Desde que le dieron trabajo se ha esforzado muy duro», diría Guine. «Qué bueno saber eso. En la tierra también me dedico al campo».
diría Goku. De pronto el Kaioshin llegaría. Se veía bastante nervioso. Muchachos, tienen que venir conmigo al planeta de Bills, diría el Kaioshin. ¿Acaso sucede algo? Preguntaría Goku. No estoy seguro. Parece que son malas noticias y vienen del universo 6, diría el Kaioshin. ¿De qué estás hablando? Nosotros no tenemos nada que ver con el universo 6, diría Vegeta. Vegeta, si nos necesitan iremos, diría Goku. Como sea, diría Vegeta. Yo también quiero ir, diría Broly. Broly, eso sería de mucha ayuda, diría Goku. Oigan, solo traten de cuidarse, diría Guine. No te preocupes, estaremos bien, diría Goku. El Kaioshin llevaría a nuestros amigos al planeta de Bills. No solo estaban Bills y Whis, también estaban Vados y Champa. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Nada, Champa está delirando, diría Bills. No estoy delirando. Esto es culpa de ustedes y tendrán que arreglarlo, diría Champa. ¿Qué pasa? Preguntaría Goku. Resulta que la Tierra del Universo 6 que creó el señor Bills hace un tiempo contenía un Saiyajin igual a usted, llamado Kakaroto, diría Whis, que está conquistando el Universo 6. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Preguntaría Goku. Alteraron el equilibrio del universo con eso de revivir al planeta Vegeta, diría Champa. Eso no tiene nada que ver. El universo 6 y el universo 7 son universos distintos, diría Vegeta. Resulta que no es tan así, diría Whis. El universo 6 y el universo 7 son universos gemelos. De alguna manera están atados entre sí. Vamos, Whis, siempre una metodología distinta con los universos, diría Goku. ¿Qué equilibrio de esto, el equilibrio de lo otro? Yo no entiendo nada. Lo que mi hermano quiere decir es que crear la Tierra del universo 6 generó desequilibrio, pero crear el planeta Vegeta del universo 7 alteró aún más ese equilibrio, diría Vados. Y ambas acciones vinieron desde aquí. Yo no creo que seamos responsables. Después de todo, ese Kakaroto es un problema que Champa no se atreve a solucionar porque es un cobarde, diría Bills. ¡No seas idiota!, diría Champa fuera de sí. Kakaroto es un Saiyajin peligroso que aprende solo observando. ¿Cómo es eso?, preguntaría Goku. Derrotó a Kiabe y a Caulifla con facilidad, diría Champa. No sabía transformarse en Super Saiyajin y lo aprendió con solo ver la transformación. No puede ser, diría Goku asombrado. No solo eso, sabe de usted y está obsesionado con encontrarlo. Quiere verlo para hacerse más fuerte, diría Vados. ¡Qué emoción!, diría Goku. Kakaroto, ¿en qué estás pensando?, preguntaría Vegeta. Tengo que ver a Kakaroto. Si es un sujeto muy fuerte, tengo que conocerlo, diría Goku. No, eso no pasará. Si lo haces, aprenderá a tener el ki de un dios, diría Champa. Que vaya, diría Bills. Eres un idiota, diría Champa. No, tú eres el idiota que lo llamó aquí para darle aviso de algo que no quieres que haga, diría Bills. Esto era inevitable. Señor Champa, si usted tiene una persona con quien pelear, me haré cargo, diría Goku. Está bien, pelearás contra Kakaroto, pero tienes que eliminarlo, diría Champa. Ahí estás en un error. Kakaroto no mata a sus rivales. Freezer aún sigue con vida, diría Vegeta. Vegeta, otra vez con eso, diría Goku. ¡Demonios! No puedes ser tan tonto, diría Champa furioso. Oye, ¿por qué no lo derrotas tú mismo?, preguntaría Goku. Porque tiene miedo. Ha perdido forma por engordar tanto, diría Bills. Oye, eso no es cierto, diría Champa furioso. Iré al universo 6. Pero si veo que no puedo entrar en razón con él, lo eliminaré, diría Goku. Vaya, qué cambio tan repentino, diría Whis. Está mintiendo, no lo eliminará. Solo dice que lo hará para que se queden tranquilos, diría Bills. No me importa, con que le gane es suficiente. Yo lo remataré, diría Champa. Está bien, dejen de hablar y lléveme al universo 6, diría Goku. ¿Vamos contigo?, preguntaría Broly. Preferiría que se quedaran en el planeta Vegeta, diría Goku. Alguien tiene que proteger el planeta. Como sea, diría Vegeta. De esa manera, Vados llevaría a Goku al universo 6. Lo llevaría al planeta Sarada, donde Kakaroto estaba atacando. Kakaroto estaba con su ejército aniquilando a los Saiyajins para conquistar el planeta como suyo. Eso es, ya quedan menos, diría Kakaroto. Varios soldados se lanzarían hacia Kakaroto, pero este los eliminaría con un simple rayo de ki. No, malditos gusanos, no sirven para nada, diría Kakaroto. Finalmente, Goku llegaría. Kakaroto sentiría la presencia de él. Tú debes de ser ese tal Kakaroto.
Diría Goku seriamente. Goku, ¿con qué viniste? Diría Kakaroto. Vaya que vienes bien acompañado. ¿De dónde trajiste a esa muñeca? Más respeto, señor. Diría Vado seriamente. Me dijeron que estás causando problemas, así que decidí venir a encargarme de ti. Diría Goku. ¡Qué bien! Vienes a ayudarme a hacerme más fuerte. Diría Kakaroto al ponerse en guardia. Kakaroto se veía muy emocionado por ver a un Saiyajin igual a él. Esto se pondrá divertido. Diría Kakaroto al ponerse en guardia. Quiero que me demuestres qué tan fuerte eres. Kakaroto se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con una patada voladora que lo lanzaría varios metros lejos. Goku quedaría impresionado. No podía creer que su rival fuese tan fuerte. Tiene que ser una broma. Es su forma base. Diría Goku. Oye, eres un fraude. Diría Kakaroto. Ahora verás. Diría Goku al transformarse en Super Saiyajin. Goku ahora atacaría a Kakaroto, conectando varios ataques en él. Ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. Goku tenía cierta ventaja. Demostraría ser más fuerte. Nada mal, pero yo puedo hacer lo mismo, diría Kakaroto. Kakaroto se transformaría en Super Saiyajin, ganándole en fuerza a Goku. Goku comenzaría a perder dominio del agarre. ¡Eres un desgraciado!, diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin fase 2, logrando superar la fuerza de Kakaroto. En ese momento tendría más fuerza que su rival, por lo que rompería el agarre. Luego, Goku lo golpearía de un fuerte rodillazo. Kakaroto tosería algo de sangre y caería al suelo. Será mejor que termines con esto. No me gustaría tener que hacerte daño, diría Goku. Señor Goku, no le recomiendo que le dé tiempo. Diría Vados. Podría aprovecharse de esa ventaja. No te preocupes, sé lo que hago. Diría Goku seriamente. Kakaroto se limpiaría la sangre de la boca e iría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, de los que Goku se cubriría con agilidad. No puede ser que tenga este poder con tan solo el Super Saiyajin. Este sujeto igualando mi transformación es mucho más fuerte que yo, pensaría Goku. Kakaroto no se rendiría por nada del mundo. Seguiría atacando a Goku con una variedad de técnicas. Su intención no era derrotarlo, era aprender el poder de un Super Saiyajin Dios. Poco a poco, Kakaroto iría tomando más ventaja conforme avanzaba la pelea. Tal parece que se fortalece rápidamente mientras más tiempo pelea, diría Vados. Kakaroto lanzaría un gran ataque de ki hacia Goku. Este lo esquivaría, pero Kakaroto llegaría enseguida atacándolo con un golpe de puño del que Goku resiste justo a tiempo. Oye, será mejor que te calmes, diría Goku al elevar su ki. Solamente quiero hacerme más fuerte. No me lo estoy tomando en serio, diría Kakaroto. Así que sigue peleando para aprender más de ti. ¡Ya es suficiente!, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Kakaroto quedaría realmente impactado ante el cabello azul de Goku. Ese es el ki de un dios, diría Kakaroto asombrado. Goku golpearía fuertemente el estómago de Kakaroto. Una gran estela de energía saldría por su espalda a raíz del ataque. Espero que con esto tenga suficiente, diría Goku al regresar a su forma base. Kakaroto quedaría de rodillas con un importante dolor en su estómago. El golpe había sido realmente letal, no se podía mover. Quiero que detengas todo esto y dejes la invasión de lado, diría Goku, y no quiero volver a verte. No puedo creerlo. ¿De verdad va a dejarlo vivo?, pensaría Vados. Al final Bills tenía razón. Enséñame, diría Kakaroto casi sin poder hablar. Tienes que estar demente, diría Goku. Quiero eso del ki de un dios, diría Kakaroto al ponerse en pie con las pocas fuerzas que le quedaban. Goku no contestaría, quedaría observándolo por un momento. Me gustaría, pero eres una persona muy malvada. No creo que valga la pena arriesgar la vida de todos solo por tener un rival digno, diría Goku. Freezer tiene más escrúpulos que tú, así que mejor vete y deja de molestar. Kakaroto no se veía nada conforme. Elevaría su ki al máximo sin importarle arriesgar su vida. No puedo creerlo. A pesar de las circunstancias, solo piensan hacerse más fuerte, diría Goku. Tengo entendido que usted también es así, diría Vados. Kakaroto se lanzaría con todo hacia Goku, pero Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y de un ataque de ki cubriría todo su cuerpo de energía a Kakaroto. Kakaroto recibiría el impacto directamente, gritando de dolor y saliendo despedido lejos. Quedaría tirado en el suelo, liberando humo desde su uniforme por las quemaduras. Caulifla y Kiabe llegarían en ese momento. ¡Señor Goku! ¿De verdad lo derrotó?, diría Kiabe. Si no le das atención médica morirá, diría Goku. Está en ti si lo quieres salvar o no. No será mi decisión, pero ten mucho cuidado. ¡Hay que matarlo!
Diría Caulifla furiosa. No, no podemos hacer eso. Diría Kiabe. Nosotros somos diferentes. No seas idiota. Él nos mataría en la primera oportunidad. Diría Caulifla. No lo entiendes. Si lo matamos seremos igual que él. Diría Kiabe. No somos unos salvajes ni asesinos. Salvajes. Diría Goku en voz baja. Vados notaría algo extraño en Goku, como si estuviese dudando. Goku, dime qué opinas. ¿Deberíamos de matarlo o no? Preguntaría Caulifla. Lo siento, yo solo vine a dar una mano. Diría Goku. Esto ya es responsabilidad de ustedes, así que tendrán que tomar una decisión. Pero, señor Goku, diría Kiabe confundido. Yo digo que lo matemos y lo tiremos a los perros. Diría Caulifla. Ese sujeto casi te cuesta la vida. Lo encerraremos. Recuerda que yo soy tu superior. Diría Kiabe. Vados, ¿podrías llevarme de regreso al planeta de Bills? Mi trabajo ha terminado. Diría Goku. Claro. Respondería Vados. Vados y Goku partirían viaje. En el camino, Vados notaría a Goku muy pensativo. No lo conozco lo suficiente, pero puedo entender que algo no va bien con usted. Diría Vados. Sí, es que me quedé pensando en eso de que Kakaroto es un salvaje. Diría Goku. No puedo dejar de pensar de que quizás los Saiyajins somos así de naturaleza. Vaya, no pensé que llegara a esa conclusión después de un año de revivir a su planeta. Diría Vados. Lo sé. Es que mi raza se dedicaba a conquistar planetas. A veces pienso en que mis padres son responsables de asesinar razas enteras. Entonces se me hizo difícil ver a Kakaroto como un mal sujeto. Solo está yendo por el mismo camino que fueron una vez mis padres. Explicaría Goku. Comprendo. Diría Vados. Esta es la parte en donde me das algún consejo. Diría Goku. En realidad, solo tenía la intención de escucharlo. Diría Vados. Goku y Vados llegarían al planeta de Bills. Goku les explicaría lo que había pasado. No puedo creer que no lo hayas matado después de todo. Diría Champa. Mira, yo te di una mano, pero el universo 6 no es mi responsabilidad. Si quieres eliminarlo, puedes ir tú mismo. Diría Goku. Vaya, creo que te envió a hacer tu trabajo. Diría Bills con una sonrisa sobrada. No te quieras pasar de listo conmigo. Diría Champa seriamente. Señor Champa, creo que es hora de irnos. Diría Vados. ¿Vegeta y Broly? Diría Goku. En el planeta Bellita. Diría Whis. Oh, ya veo. Bueno, nos veremos en otra ocasión. Diría Goku. Goku usaría la teletransportación regresando al planeta Bellita. Hijo, regresaste. Diría Guine. Sí, así es. Diría Goku, aunque algo apagado. Cariño, ¿te sucede algo? Diría Guine al notar lo extraño. No, no es nada. Diría Goku. ¡Qué bien! Es hora de comer. Diría Guine. Guine y Goku se prepararían para cenar. Y en ese momento llegaría Bardock. Kakaroto, veo que ya llegaste. Diría Bardock. Sí, ya terminé lo que tenía que hacer. Diría Goku. Guine serviría la comida. Los tres comenzarían a cenar, aunque Goku a mitad de la cena dejaría de comer. No se sentía muy bien. Hijo, ¿qué te sucede? Preguntaría Guine. Yo quiero preguntarles algo. Diría Goku seriamente. Kakaroto, estás actuando extraño. Si hay algo que quieras saber, solo dilo. Diría Bardock. Antes ustedes estaban bajo el mando de Freezer. Quiero saber si mataron a otras razas para vender sus planetas. Diría Goku. Oh, ¿con qué era eso? Diría Guine. Kakaroto, sabes que sí. Diría Bardock. Nos dedicábamos a eso, no es que tuviéramos muchas opciones. ¿Y no se arrepienten? Diría Goku. Digo, siempre he estado salvando al universo y se me hace algo difícil procesar que eliminaron otras razas. Kakaroto, lo que pasó es lo que sabes. Lamento que esto pueda lastimarte, pero no tiene caso mentirte. Diría Bardock. De todas maneras, desde ahora estamos construyendo otro destino. Ahora las cosas son distintas. No podemos cambiar el pasado, pero sí crear un futuro. Hijo, ¿qué es lo que sucede? Antes no tenías estas dudas. Diría Guine. Lo siento, es que vi algunas cosas en el universo 6. Diría Goku. Lo lamento, ya se me pasará, si me disculpan. Goku saldría de allí, ya que necesitaba estar solo. Pelear contra Kakaroto, alguien igual que él, y con su nombre original y viéndolo tan deseoso de conquistar el universo, lo hizo dudar de sí mismo. ¿Y si no me hubiese golpeado en la cabeza en ese entonces cuando era solo un niño? Pensaría Goku. ¿Acaso sería como Kakaroto? Algunos días más tarde vemos a Kakaroto en su celda. Estaba atado por todas partes, con una mascarilla en su boca que lo mantenía sedado. Eso impediría que éste pudiera elevar su ki. Maldición. Me muero de aburrimiento aquí dentro. Diría Kakaroto. Si no encuentro una manera de salir de aquí,
Moriré del aburrimiento. Kiabe llegaría en compañía de Vados y Champa. Oh, pero ¿qué tenemos aquí si es la muñeca? Diría Kakaroto. No sea descortés. Diría Vados seriamente. Oye, será mejor que controles tu vocabulario si quieres sobrevivir. Diría Champa seriamente. Kakaroto observaría con atención a Champa. Notaría algo particular en él. Tú debes de ser un dios. Diría Kakaroto. ¿Cómo lo sabes? Diría Champa. Hay algo en ti, en tu mirada, en tu energía, en tu esencia que me recuerda a Goku cuando usó el ki de un dios. Diría Kakaroto. Sí, no puedo olvidarlo. En cuanto salga de aquí, desencadenaré esa energía. Sé que puedo hacerlo. Champa observaría seriamente a Kakaroto y tras una pausa sonreiría. Kiabe, libéralo. Diría Champa. Pero, señor Champa, diría Kiabe desconcertado. No puedo hacerlo. Quiere conquistar el universo. ¿Te atreves a desobedecer a un dios de la destrucción? Diría Champa. ¿Dios de la destrucción? Diría Kakaroto asombrado. Lo que escuchaste. Diría Champa. Si el señor Bills se entera de esto, podría molestarse con usted. Diría Vados. Eso no me importa. Diría Champa. Kiabe, deja de perder el tiempo y libéralo de una vez por todas. Sí, señor. Diría Kiabe. Kiabe, aunque no lo quisiera, debería de liberar a Kakaroto. Ni bien le quita la máscara que lo tenía sedado, sujetaría a Kiabe del cuello con gran fuerza. No, pequeño gusano. Diría Kakaroto. Oye. Diría Champa llamando su atención. Champa con energía de Hakai destruiría todas las cadenas que lo aprisionaban. Kakaroto quedaría tan desconcertado que soltaría a Kiabe sin darse cuenta. Kiabe se alejaría de allí y se escondería detrás de Vados. Oh, ¿qué clase de técnica fue esa? Diría Kakaroto asombrado. No es ninguna técnica. Es mi poder. Se llama Hakai. Diría Champa. ¿Hakai? Diría Kakaroto. Se traduce como energía de destrucción. Diría Champa. Así que espero que te quede claro que no importa qué tan fuerte seas, puedo destruirte si te propasas conmigo. Aún así, no creo que me hayas liberado como para destruirme. Diría Kakaroto. Algo debes de querer de mí. Claro que sí. Respondería Champa. Te libero para que vayas al universo 7. Quiero que ataques el planeta de los Saiyajins. ¿Te refieres a ese lugar donde está Goku? Diría Kakaroto. Ese mismo. Diría Champa. Será un placer. Diría Goku sonriendo. Kakaroto sería liberado bajo la orden de Champa, con la promesa de que destruyera el planeta Vegeta. Kiabe no estaba de acuerdo con tal medida, pero no podía ir en contra del dios de la destrucción. No puedo creerlo. Tuve que eliminarlo cuando tuve la oportunidad. Diría Kiabe. Vendrás con nosotros para que te demos los recursos que necesitas para llegar al universo 7. Diría Champa. Oh, qué bien. Me iré con la muñeca. Diría Kakaroto. Como intente algo, le prometo que la pasará muy mal. Diría Vados seriamente. Kakaroto no se vería intimidado en lo más mínimo. Al contrario, parecía disfrutarlo. Le encantaba ver sufrir a los demás. Mientras viajaban por el espacio, Kakaroto estaba con su mano apoyada en la espalda de Vados. Comenzaría a acariciarla lentamente, mientras que Vados se enfurecía cada vez más. Creo que se lo he advertido. Diría Vados. Lo siento, solo no quería caerme y quedar en el espacio. Diría Kakaroto. Si Vados quiere hacerte daño, no intervendré. Diría Champa. Finalmente, los tres llegarían al planeta de Champa. Kakaroto estaba deseoso de volver a enfrentarse a Goku, ya que se tenía con más fe para un nuevo encuentro. He podido apreciar que usted tiene manos fuertes. Diría Vados. ¿Lo dices en serio? Diría Kakaroto con una sonrisa pícara. Claro, solo déjeme ver su mano. Diría Vados. Kakaroto estaba algo confundido, pero aún así le mostraría su mano. Vados ejecutaría un fino láser de ki en el centro de su mano, perforándosela de lado a lado. ¡Oh, maldición! Diría Kakaroto al sujetarlo de la herida. Eso es para que aprenda a respetar. Diría Vados. Kakaroto estaba a punto de atacar a Vados, pero antes de hacerlo algo lo obligaría a retroceder. ¡Demonios! Mi instinto me dice que si la ataco, moriré. Pensaría Kakaroto. Te dije que si te metías con ella no te iba a salvar.
diría Champa. Comprendo. Diría Kakaroto. Pasarían algunos días. En el planeta Vegeta todo estaba en orden. Goku estaba algo distanciado por sus crisis existenciales con la naturaleza de los Saiyajins. Aún así, parecían progresar poco a poco. Se convertirían en una civilización cada vez menos salvaje. El rey Vegeta estaba en contacto con la patrulla galáctica, enviando a sus mejores soldados a patrullar a las zonas más necesitadas. A cambio, recibían recursos de otros planetas, como tecnología y alimentos. En un momento, una nave muy extraña llegaría al planeta Vegeta. Se trataba de Kakaroto. Kakaroto caminaría entre los Saiyajins. Sería confundido fácilmente con Goku, ya que eran dos gotas de agua. Kakaroto, qué bueno que llegaste. Te estábamos buscando. Diría uno de los Saiyajins. Oye, ¿quién te dijo mi nombre? Diría Kakaroto al sujetarlo del cuello. Oye, ¿qué te pasa? Diría el Saiyajin. Sí, fue el nombre con el que naciste. Sé que te llamas Goku, pero aquí te decimos Kakaroto. ¿Qué? Diría Kakaroto confundido. Kakaroto, ¿qué sucede? Diría Bardock al llegar. Kakaroto se giraría. Soltaría el Saiyajin al quedar impresionado con la imagen de Bardock. Eres igual a mí, diría Kakaroto. Claro que soy igual a ti. Soy tu padre después de todo. Diría Bardock. Te veo algo tenso. ¿Quieres ir a casa? Diría Bardock. Por cierto, ¿qué son esas ropas tan extrañas? Parece el uniforme que usábamos antes de la conquista de Freezer. Ya veo. Este planeta parece tener más similitudes con el mío de lo que pensaba. Pensaría Kakaroto. Kakaroto estiraría la mano hacia un lado y lanzaría un enorme ataque de ki. Varios Saiyajins serían exterminados, creándose el pánico y la desesperación. ¡Kakaroto! ¿Qué acabas de hacer? Diría Bardock furioso. No me molestes. Diría Kakaroto. Yo no soy tu hijo, me confundes con alguien más. Es más, estoy buscando a tu hijo para una revancha. ¿Cómo que no eres mi hijo? Diría Bardock desconcertado. Kakaroto avanzaría un paso hacia Bardock, pero este retrocedería. Podía sentir la hostilidad en él. Goku llegaría de la nada. Había sentido el ki de Kakaroto. Kakaroto, ¿cómo demonios llegaste hasta aquí? Diría Goku seriamente. Goku observaría hacia un lado. Vería la gran cantidad de Saiyajins que habían muerto. ¡Oh! ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Mira lo que hiciste! Diría Goku furioso. Vine a pelear. Diría Kakaroto al transformarse en Super Saiyajin. Ahora verás. Diría Goku. Esta vez no será como antes. No pienso perdonarte la vida. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Kakaroto estaba realmente emocionado. Estaba presenciando de nuevo la energía de un dios. ¡Eso es! ¡Quiero sentirlo de nuevo! Diría Kakaroto al forzar su ki al máximo, logrando el Super Saiyajin fase 2. No puede ser. Este sujeto se fortalece de la nada. Diría Goku. Goku llegaría a Kakaroto con un fuerte golpe en su pecho que lo lanzaría lejos. Kakaroto caería al suelo con un fuerte dolor, pero aún así se pondría en pie. No estaba dispuesto a rendirse. No puede ser. Debió de morir con ese ataque. Diría Goku confundido. La energía de un dios. Puedo sentirlo. Diría Kakaroto. Broly y Vegeta llegarían. No comprendían qué era lo que estaba pasando. Kakaroto, ¿qué significa esto? Diría Vegeta. Él se llama Kakaroto. Es un Saiyajin del universo 6 que conquistó su tierra y quería dominar el universo como Freezer. Diría Goku. ¿No era el sujeto que tenías que matar y no lo hiciste? Diría Vegeta. Vegeta, no empieces. Diría Goku. Kakaroto, sin perder el tiempo, se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño que Goku esquivaría fácilmente. En ese momento, Goku respondería con un fuerte golpe de puño en su estómago, quitándole el aliento. Luego de un golpe martillo lo derribaría. Kakaroto impactaría fuertemente en el suelo. Casi no se podía mover. Gine llegaría advertida de todo el escándalo. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Gine desconcertada. Kakaroto escucharía la voz de Gine. Le parecía muy familiar. Este se pondría en pie saliendo del pozo que había dejado en el suelo. Estaba en su forma base por las heridas que tenía del combate. ¿Kakaroto? Diría Gine confundida al ver al doble de Goku. ¡Mamá! Diría Kakaroto desconcertado. ¡Mamá! ¡Eres tú! ¡No puede ser! Diría Goku. ¡Mamá! ¡Soy yo tu hijo! ¡Él es de otro universo! Diría Goku. No lo entiendo. Diría Gine. Kakaroto comenzaría a acercarse a Gine. La confundiría con la suya, a la que habían matado hace muchos años. Mamá, ¿eres tú? No lo puedo creer. ¡Estás viva! Diría Kakaroto. Bardock se colocaría frente a Gine. ¡Sal de aquí! ¡Este sujeto es un asesino! Diría Bardock. Pero... Bardock. Diría Gine confundida. ¡No te pongas en mi camino! Diría Kakaroto. Goku llegaría a Kakaroto. Lo golpearía fuertemente dejándolo en el suelo. Goku,
¡Espera! ¡No le hagas daño! Diría Gine, ya que había empatizado con él. Mamá, no lo entiendes. Este sujeto es un peligro. Diría Goku, solo quiere matar personas y conquistar planetas. No es tu hijo. ¿Por qué no me dejan ver a mi madre? Diría Kakaroto agonizando. Kakaroto, termina con esto de una vez por todas. Ya es vergonzoso. Diría Vegeta. Sí, no tuve que dejarlo con vida después de todo. Diría Goku. Goku crearía una bola de ki. Estaba a nada de eliminar a Kakaroto. Gine trataría de detener a su hijo. ¡Kakaroto! Diría Gine a su hijo, pero el otro Kakaroto lo escucharía como si fuese para él. La confusión era porque tenían el mismo nombre de nacimiento. Goku lanzaría la bola de ki, pero Kakaroto saldría volando a gran velocidad. Observaría a todos los Saiyajins desde el cielo. Vería a Gine, y aunque no fuera su madre, estaba dispuesto a reclamarla como suya. Su ki comenzaría a aumentar de manera considerable. Tiene que ser una broma, diría Goku. Kakaroto, ese sujeto está liberando un extraño poder, diría Vegeta. Gine, creo que lo mejor es que nos alejemos de aquí, diría Bardock. Kakaroto realizaría un gran estallido de ki liberando una gran cantidad de energía. Lograría tener el ki de un dios, pero con otro tipo de transformación. Su cabello se volvería de color rosa, al igual que Black. No puede ser, esto me trae malos recuerdos, diría Vegeta. Parece que ese color de cabello se desprende de la maldad, si es que juzgamos a Kakaroto y Black por igual, diría Goku. Te dije que podía usar el ki de un dios, diría Kakaroto. Fui siempre un prodigio que no necesitó entrenar. Por eso mis semejantes me temieron y destruyeron todo a mi alrededor. Pero no me importan las órdenes de Champa. Reclamaré este planeta como mío. ¿Champa? Diría Goku. No puede ser que ese maldito haya planeado esto. Kakaroto desbordaba energía. Observaría sus manos y vería el poder fluir por ellas. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, diría Kakaroto. Goku llegaría a Kakaroto con un feroz ataque, pero Kakaroto sujetaría el golpe como si nada. No es cierto, diría Goku desconcertado. Te lo dije, soy un prodigio, diría Kakaroto seriamente. Kakaroto de un estallido de ki lanzaría lejos a Goku. No puede ser, este sujeto es increíblemente fuerte, diría Bardock. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin y Broly en Super Saiyajin. Ambos se lanzarían con todo hacia Kakaroto. Intentarían atacarlo con todas sus fuerzas, pero Kakaroto esquivaría cada uno de sus ataques como si nada. De un golpe a cada uno los dejaría con la guardia expuesta, para después derribarlos al igual que a Goku. Solo son unos insectos para mí. Ahora que tengo el ki de los dioses, nadie podrá detenerme, diría Kakaroto. Reclamaré el planeta Vegeta como mío. Se llamará Planeta Kakaroto y conquistaré todos los universos. Champa y Vados lo veían todo desde su universo. Aquello había salido muy mal y lo sabían. Le dije que no podía confiar en él, diría Vados. No me interesa. Todo lo que está pasando es por la creación de esos dos planetas. Así que es problema de Bills, diría Champa. que él se arregle. como usted diga, diría Vados. Los tres Saiyajin se volverían a levantar. Sabían que Kakaroto lo peligraba todo. No podían dejar que este se saliera con la suya. Kakaroto, ya es suficiente. Este no es tu planeta ni tu universo, diría Goku. Dije que lo reclamé como mío, diría Kakaroto. Kakaroto observaría a su madre. La vería realmente aterrada y eso le rompería el corazón. Kakaroto saldría de allí. Algunos creerían que estaba huyendo. No podemos dejar que se escape. Vegeta saldría volando tras él. Luego Goku y Broly lo alcanzarían. A pocos kilómetros se reunirían. Solo quiero que sepan que vine hasta aquí para no lastimar a mi madre, diría Kakaroto. No es tu madre, es mi madre, diría Goku molesto. Creo que ese es el menor de nuestros problemas, diría Vegeta. Broly comenzaría a liberar gran cantidad de energía, tal y como lo hacía cuando perdía el control. Goku y Vegeta tomarían distancia, ya que hasta ellos le temían. No puede ser, esto se está poniendo peor, diría Goku. No dejaré que ahora que tengo un planeta lo destruyas, diría Broly fuera de sí. Broly se lanzaría con todo hacia Kakaroto, conectando un fuerte golpe de puño en su rostro. Kakaroto perdería algo de sangre y saldría despedido lejos. Oye, ¿qué te parece si le damos una oportunidad a Broly? diría Goku. Sí, supongo que sería bueno para forjar su carácter. Broly atacaría con todo a Kakaroto. Sus golpes serían fulminantes y potentes. Kakaroto apenas podía defenderse ante su poder. No puede ser. ¿Qué clase de naturaleza tiene este sujeto?, diría Kakaroto.
Broly tomaría a Kakaroto del rostro y lo azotaría contra el suelo una y otra vez como si fuese un simple muñeco de trapo. Pero Kakaroto estallaría su ki liberándose de Broly y de una feroz patada lo lanzaría lejos. ¡No puede ser!, diría Goku sin entender nada de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasará ahora que Kakaroto consiguió el ki de un dios? ¿Acaso Kakaroto derrotará a nuestros amigos? Y aún más importante, ¿qué será del destino del universo 7? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas teorías. Si quieren ver más partes, películas y más recopilaciones, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 7000 likes, subiré más teorías y videos. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.